Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional este domingo 15 de enero ya. La primera quincena, ya se nos fue la primera quincena del primer mes del año. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, y además un fin de semana que es bisagra entre temas que están todavía en desarrollo, como las esquilas, se podría decir, del caso indulto. Que todavía siguen dando que hablar y dejan heridos. Y lo que viene esta semana. Exactamente, una semana en que vamos a estar hablando de acusaciones constitucionales. Durante la semana se va a empezar a ver, ¿cierto?, la acusación constitucional en contra del ministro Jackson, y también mañana ingresa la acusación constitucional en contra de la ex ministra Marcela Ríos. Vamos a estar conversando en el programa con el abogado que defenderá a la ex ministra, José Antonio Viera Gallo. El sistema de salud en general está compuesto por el sistema público y el sistema privado, que aproximadamente el sistema privado tiende al 20% de la población, las ISAPRES. ¿Están en zona de riesgo, en zona de colapso? Dicen algunos. Estará el presidente de la Asociación de ISAPRES con nosotros para dimensionar y para entender de qué se trata el problema en el cual están estas aseguradoras privadas. De todo eso y más conversaremos aquí en Estado Nacional. Estado Nacional. Ya estamos en nuestra mesa de conversación, 11 de la mañana, 1 minuto, 15 de enero del 2023. Paulina Bodanovich, muy buenos días todavía. Muy buenos días y muy buen año. Todavía hay que felicitarnos por este año. Exactamente. Esperamos sea muy bueno y tengamos nueva constitución. Va todo encaminadísimo. Todo. Gonzalo Vinter, diputado, Convergencia Social, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Matías, buenos días, copanelistas. Y nos acompaña también Cristian Valenzuela, director ejecutivo de Ideas Republicanas. Cristian, buenos días, gracias. Muy buenos días, Matías, gracias por la invitación. Y vamos a dejar pendiente a nuestro último invitado. ¿No? Sorpresa, una una sorpresa. sorpresa. Hay una sorpresa, no porque queramos hacer un show de sorpresa, sino que sencillamente porque ya viene. Hay cosas que ocurren. Ya viene y viene llegando. Bueno, pero yo mencionaba el término que no sé si partamos por alguna de esas, no lo comparten porque le da mucha estridencia a lo de esto de las esquilas, ¿no es cierto? Pero claro, puede ser un poco fuerte, esquilas, pero está pasando ya, porque fue un shock bien importante, fue un remesón, un temblor, llámele como sea, pero la primera semana a partir de los indultos estuvo bastante marcada la agenda por eso. Va calmándose las aguas, Paulina, ya se va solucionando una vez que hubo cambio de ministro, que habló el ministro nuevo, en fin. Bueno, el presidente tomó medidas de forma bastante rápida, creo, tendientes a hacer un cambio en esto y reconociendo que el impacto político, digamos, no se puede ser ciego frente a lo que ocurrió. Creo que el ministro de Justicia hoy día da una muy buena entrevista en un medio nacional donde analiza jurídicamente el tema. Creo que políticamente es evidente el efecto que produjo, pero también hay que pensar que... Jaime Belolio se incorporó a nuestra conversación. Acaba de despertar, bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Disculpe. No. Estaba con Cristian, pero no podía ser. Por lo tanto, creo que el análisis que hace hoy día el ministro en orden a que lo primero es respetar la legalidad, que él va a dar cumplimiento a lo que ha solicitado la Contraloría, me parece que va normalizando la situación. Ahora, la opinión política que cada uno tenga, aquí todo es opinable, pero sí es una facultad privativa del presidente y yo creo que eso... ¿La opinión política suya cuál es? Bueno, yo ya la dije en su momento que yo... a mí no me gustan los indultos, la institución del indulto no me gusta como abogada y creo que no era el momento para haber comunicado esta decisión porque produjo este efecto, es decir, le regalamos a la derecha la posibilidad de pararse de la mesa, cosa que no estoy de acuerdo y espero que retomemos el diálogo en función de tener acuerdos para aprobar los grandes proyectos de seguridad, particularmente el Ministerio de Seguridad Pública, que me parece fundamental que podamos tenerlo, ojalá, dentro del primer semestre del año. Jaime Belolio está enchufado con el tema que estábamos, si son esquilas, si es que se calman las aguas, en fin, en esta segunda semana, ya a partir de la tercera semana, después del caso de los indultos, que fue un shock bien inesperado para la política y bien fuerte, quizás más fuerte de lo que muchos pensaban al principio. Bueno, yo creo que la única manera de que se calmen es que el gobierno haga realmente un diagnóstico de la profundidad y el alcance de la herida autoinfligida.
y mi opinión es que hasta ahora han sido bastante negacionistas de eso. Y mientras no se hagan cargo del gigantesco conflicto que generaron, no solo primero con la oposición en términos de decir que la prioridad número uno era la seguridad y luego entonces hacer un indulto a la violencia octubrista que de alguna manera es una forma de justificar esa violencia. Y luego después son las palabras que justifican esos hechos, ¿no? Porque primero decir que no eran jóvenes delincuentes cuando tenemos un tipo que ha sido apresado 25 veces con 5 condenas, cuando hay otro que además había sido antes, tenía antecedentes y comprobados de violencia intrafamiliar. Entonces hay una gigantesca contradicción en ello. Los indultos, como bien dice Paulina, en general tienen una lógica diferente, que tienen una lógica más bien humanitaria, ¿no? Cuando hay una persona que está a punto de morir, que está en una enfermedad muy grave, y hay algunos de los casos que ahí se presentaron que tenía algo de eso, pero a mí me sorprenden las palabras hoy día del ministro de Justicia, recién asumido, diciendo que no hay ningún antecedente de los errores. Entonces, ¿por qué salió la ministra anterior? Entonces, ¿por qué salió el jefe de gabinete? Si es obvio que se colaron 2 personas en la primera lista. En esa lista de los iniciales 11 se colaron 2. Y esa es toda la discusión entre justicia y presidencia, uno de los cuales se coló, comillas, es el señor Castillo, que tenía 25 detenciones previas, a la cual la vocera de gobierno dice que si el presidente hubiese tenido todos los antecedentes frente a la mesa, hubiese sido distinto. Entonces, mientras no se haga un... ¿cómo decirlo? Mientras el gobierno no diga, sí, esto fue un error gigantesco y por tanto queremos revertir, por ejemplo, esos 2 indultos de aquellas personas que se colaron porque son un peligro para la sociedad, sin lugar a duda, y además no estaban los antecedentes arriba de la mesa. Entonces yo esperaría en eso de parte del ministro de Justicia, que se haga cargo no solamente de la parte jurídica, está recién tomando, yo creo que es injusto echarle todo encima, digamos, pero hoy día, por ejemplo, yo leía una noticia de una mujer que estaba presa y que tuvo a su hijo en la mitad de un pasillo en una cárcel. Eso es un tema que es muy grave, muy grave. Y lo único que vi como reacción por parte del gobierno era de la ministra de la Mujer diciendo que lo que le preocupaba era que había mujeres que estaban en la cárcel porque se habían defendido. Ni una palabra sobre el hecho del nacimiento de su hijo o hija, porque no salía exactamente, en esas condiciones. Entonces, ahí hay una pega de parte del ministro de Justicia que es clave. Y yo creo que no le están tomando suficiente peso a la crisis que generaron. No, la crisis carcelaria lleva bastantes años, Muchos no años, de este gobierno, ni mucho menos. ¿no? Muchos años. Gonzalo Winter, tenemos, señor director, las declaraciones que estábamos preparando, ¿no? ¿Sí? quién? No Tuyas, son suyas. hace 2 años atrás. No, tranquilo, Winter. Aquí es fair play este programa, usted lo sabe Eso me daría perfectamente. tranquilidad, no tengo ningún... Tenga toda la tranquilidad, señor Winter. Escuchemos para que comenten. A ver, esto es de la tercera de hoy. Gobernar implica tener todos los elementos de juicio. Y los elementos de juicio se van formando también. Y creo entonces una enseñanza de humildad para aquellos que creían saberlo todo. Señor Winter, gobernar es tener todos los elementos de juicio. Si la propia ministra dijo que no tenían todos los elementos de juicio, ¿podría deducirse que el presidente Lago está criticando la forma en que se está gobernando? ¿Y cómo ven ustedes esa crítica? Hay una... Bueno, buenos días, Buenos días. a todos y todas. Hay una incipiente deporte en Chile, que es el de ser exégesis del presidente Lago, que durante el proceso constitucional, como él entregó señales que no indicaban directamente si apruebo o rechazo, lo cual me parece completamente legítimo, hubo toda una nueva corriente, una nueva disciplina de gente que se dedicaba a interpretar las palabras del presidente Lago. Como yo no he estudiado esa disciplina y no me he avesado en ella, voy a interpretar lo que dijo. Sí, puede intentarlo. Yo entiendo que claramente hay una crítica durísima a las personas que están gobernando. Cuando dice esto es una lección de humildad para los que querían sabérselas todas, no porque obviamente nosotros seamos los que decían sabérselas todas, sino que porque está hablando de los indultos. Lo cual me lleva a la conversación original. Yo te cambio esquirlas por repercusiones. Que creo Puede que ser. tiene sí. el mismo, Entiendo que esquirlas tiene una connotación tiene el muy dura, mismo efecto. Yo creo que las principales repercusiones, siguiendo, y yo creo Ahora, que... deja heridos. Las esquirlas dejan heridos y hubo dos bajas políticas importantes. Bueno, para allá voy. Las repercusiones también dejan obviamente que las repercusiones encontramos, para mí, lo he dicho en este panel, son súper dolorosas. La salida de la ministra Río, de que me considero cercano, de mi partido. La salida de Matías Mesa, quien es el colaborador más cercano del presidente de la República. Por lo tanto, yo creo que la lección de humildad y los costos están ahí a la vista.
La segunda repercusión más importante yo creo que es la baja de la derecha de la mesa de seguridad, que yo creo que es un error. Hago una distinción, yo creo que es un error, esto es un tema con Chile Vamos, no con el Partido Republicano. Yo creo que el Partido Republicano no tiene propuestas de seguridad, no le interesa que haya colaboración con el gobierno. Pero estaba en la mesa también, Gonzalo. Sí, pero yo creo que ellos estaban buscando excusas para bajarse en cualquier momento. Pero en el caso de Chile Vamos, yo creo que hay mucha gente de Chile Vamos, quizá la mayoría, que realmente quiere que la crisis de seguridad en Chile se acabe. Sin duda. ¿Ya? Y si tienen asuntos que se estaban discutiendo en esa mesa, en los que ellos están de acuerdo, es necesario poder implementarlos de conjunto. Y voy a poner un ejemplo de por qué no ha lugar el argumento que dice, bueno, porque el gobierno se haga cargo de la seguridad, si total, nosotros votamos todos a favor. Chile Vamos votó en contra de todo el presupuesto de seguridad que planteó el gobierno. Y no quiero poner sobre la mesa, critiquemos a Chile Vamos por votar en contra del presupuesto de seguridad. Ustedes Pero es que no estoy proponiendo que critiquemos eso. Lo que estoy diciendo es que claramente, si es que cuando el gobierno presenta un presupuesto de seguridad, Chile Vamos lo vota todo en contra, entonces la solución es que el presupuesto se construya en conjunto. Entonces lo que está haciendo el gobierno es decirle a Chile Vamos, ¿qué le parece si para no vernos enfrentados de nuevo a la situación que mencionaba Jaime ahora, la situación que yo mencionaba recién ahora sobre que estuvimos en desacuerdo, construimos esto en conjunto? Y Chile Vamos dice, no, sabe que no me interesa. Y la tercera repercusión, obviamente, es que no estamos hablando de temas que son sumamente importantes como la reforma de pensiones, la reforma tributaria, que yo creo que hay muchos que están... Y las ayudas económicas. Las ayudas económicas, que están complacidos de que no se discuta porque tienen interés en que esas reformas no salgan. Cristian Valenzuela. Sí, pero yo no hacerme cargo del desvío. Recordar, bueno, han sido 15 días. Del presidente Lagos no quiere hablar tampoco, ¿no les parece una...? Yo tampoco hice el curso de... No lo hizo, señora ¿eh? Gonzalo, entonces no tengo la cabeza, pero solo Sí, quiero pero hacer el ustedes- poco. Ojo, yo lo digo con mucho respeto. Yo tampoco, Es que- pero leí la entrevista que hoy día en la Sí, mañana. pero y es la curioso encontré porque, bastante porque buena. no es un personaje tan desconocido, ni es un personaje que pese tan poco como para así hacerlo No, más... pero no tirarla para nos afuera. vayamos todavía Perdón, quiero aclarar, ese quiero aclarar. desvío. Yo no dije que el presidente Lagos daba lo mismo. Lo que yo dije era que yo no tenía las herramientas para interpretar qué es lo que quiso decir. Pero si en eso... Más allá de lo que perdón, dijo. Los 5 que estamos aquí nos las pasamos interpretando declaraciones de otros. Pero Gonzalo, ¿Será que cuando nos interesa o no? yo me paso Gonzalo haciendo no las tiene mías todos los propias. antecedentes para poder emitir una opinión. El punto, Matías, en cuanto al desvío, que tiene que ver con esto de la mesa de seguridad. Llevamos 15 días hablando de los indultos por decisión presidencial, no por decisión de la derecha. El acuerdo de seguridad se iba a firmar el último día del año, o el día antes, el 30. Y se cambió la pauta de la agenda para el martes siguiente, y de ahí viene lo de los indultos. Entonces, no es que habían razones del Partido Republicano, de Chile Vamos, buscando excusas para bajarse. El acuerdo estaba a punto de firmarse. Y por decisión presidencial, eso se boicoteó completamente. Eso es lo primero, para no olvidar. Y yo quiero volver al punto de los indultos, y porque yo creo que todavía no está cerrado. Y coincido con lo que dice Jaime. Aquí hay dos declaraciones que son muy duras del presidente el mismo día 31 de diciembre, o 30 de diciembre, cuando va al Paraíso a visitar los incendios. Dice dos cosas. Uno, que él estudió muy bien los casos. Esta idea de que el presidente le llegaron unos papeles y firmó así como así, no es verdad. Él mismo declara que estudió con ciencia los casos porque el indulto presidencial requiere una sanción importante del presidente donde hay un involucramiento respecto a los casos. Y segundo, dice que estos jóvenes no eran delincuentes. Entonces, lo primero, quedó claro que no estudió bien los casos, porque, como dijo la ministra, no tenía todos los antecedentes. Y segundo, estos jóvenes sí eran delincuentes. Varios de ellos tenían un prontuario gigantesco. Ese es el problema, esa es la matriz que todavía no ha logrado ser reparada. No basta con la renuncia de la ministra, la renuncia del jefe de gabinete, no basta con... ¿Qué más? ¿Qué basta entonces? Yo al menos creo, primero, que se tienen que revertir, si no todos, gran parte son indultos. Y yo sé que algunos legalistas acá, que quizás han estudiado más este tema, me dicen, no se puede. Bueno, quiero que alguien me diga de manera seria, un tribunal, una instancia que me diga, no se puede revertir esto. Y si no se puede revertir, yo al menos, humildemente, desde mi posición de ciudadano, yo le exijo o le pido al presidente que él haga un reconocimiento del error. Porque va la ministra Vallejo y dice algo, hoy día el ministro de Justicia como que lo relativiza. No, esta es una facultad presidencial y a mí me gustaría ver al presidente decir humildemente, me equivoqué. Me equivoqué y cometí un error y hay delincuentes en la calle Paulina, que no son jóvenes. ¿siente no que el son presidente ya cerró su participación, que ya basta con lo que ha dicho, lo que ha planteado, como está presentado por el presidente? Mira, ¿O comparten que sería bueno cerrarlo con un reconocimiento de algún error? El Partido Republicano no hizo el curso de exégesis del presidente Lagos, pero sí del presidente Boric. Y en segundo lugar, el lenguaje que usan, que lo corrigió oportunamente Cristian, es exigir. Estamos exigiéndonos cosas, o sea, se le exige permanentemente al gobierno y al presidente.
Y la exigencia pasa por un chantaje. Si el presidente no hace esto, entonces nosotros no hacemos lo otro. Y esa es una forma muy mal entendida de cogobernar. Aquí no hay cogobierno. El gobierno es del Poder Ejecutivo. Nos puede gustar o no gustar. A mí no me gustaba el gobierno de Piñera. No me gustó cómo ocurrió todo lo que llevó a finalmente... cómo se trató la pandemia inicialmente, las pocas ayudas económicas. No me gustó que no hubiera un momento en que se dijera que Carabineros tenía que cambiar los protocolos y que demoraran. No me gustaron muchas cosas, pero nosotros no podemos exigirle al gobierno cosas a cambio de los votos, porque finalmente lo que está ocurriendo aquí, tal como la senadora Vensperger, que dice, yo vuelvo a la mesa de conversaciones y le exijo al gobierno que ponga el estado de excepción constitucional en el norte. Entonces, si vamos con la exigencia, Matías, esto no va a cambiar. Antes que Jaime que pida la palabra. El Ministerio de Seguridad Pública, que está en trámite, no está en trámite hace 6 meses, Matías. Está en trámite desde el año 2010. ¿Y saben quiénes no quisieron y votaron el proyecto? Y recalco la B larga. Lo votaron al basurero. Sí. La derecha. Lo desecharon. Lo desecharon y no quisieron aprobar un proyecto que dejó cojo al Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque se sacaron las 2 subsecretarías que estaban antes en Defensa, Interior y Carabineros, y pasaron a ser una jefatura de división. Los Carabineros e Investigaciones no tienen una subsecretaría como la tuvieron toda la vida antes. Y ese proyecto lo votó la derecha. Entonces llevamos 12 años pidiéndole que tengamos un Ministerio de Seguridad. Antes que Belolio tome la palabra. Y la crisis carcelaria... No me contestó lo del presidente Boric. No, la crisis carcelaria, la más grande crisis carcelaria la tuvo Piñera. Se incendió la cárcel de San Miguel, murieron personas que habían vendido CD en la calle, todos recordamos. ¿Cuál fue la solución? Indultar 4.000, 5.000 personas, no me acuerdo, un indulto general. ¿Y quiénes salieron de ese indulto general? ¿Salieron blancas palomas? No, salieron asesinos, salieron narcotraficantes, no microtraficantes. Yo no estoy pareando ni estoy empatando. Me parece grave que haya salido Castillo. Bastante un empate, Paulina. Yo no lo interrumpí. Me parece grave que haya salido Castillo, lo digo con todas sus letras. No creo que haya sido una buena decisión, pero la respeto porque la tomó el presidente de la República en el ámbito de sus facultades. Pero no creo tampoco que tengan la calidad moral para venir a hacer exigencias hoy día y para olvidarse de los 4.000 o 5.000 indultos, porque no tengo el número a la mano, no lo recuerdo, que fue un indulto general donde salieron asesinos y narcotraficantes. Antes que Belolio tome la palabra del presidente Boric, ¿usted espera que le dé un cierre a esto? Yo creo Por ejemplo, Cristian Valenzuela pide... Solicita o exige, no sé, que haga o sea, pido. Que pida unas disculpas o que reconozca directamente, explícitamente el error. Mire, solamente eso. El presidente de la República firmó los decretos. Ahí está todo lo que él tiene que explicar. Perfecto. El costo político yo creo que ya se pagó y hoy día tenemos que avanzar a las otras medidas. Tenemos medidas económicas de $2.000 millones que han pasado desapercibidas, que la ciudadanía no conoce. Belolio, y que es lo que nosotros Jaime, como Partido Socialista sí nos interesa, y nos interesa la implementación y saber si la derecha va a tener los votos o también nos va a exigir que para subir la asignación familiar o para subir el subsidio único familiar tenemos que hacer tal o cual cosa. ¿Vinter tiene un paréntesis, una exégesis, decir, un paréntesis o lo dejamos a Belolio? Porque me puso cara como, denme un segundo, ¿no? No, tenía muchas ganas de decir algo, ya, pero voy a tomar mi tiempo. No, muy breve, porque pasa que si se está hablando como esta lección de humildad, a mí me parece que hay varios ministros y ministras que todavía no lo entienden. O sea, cuando hay primero uno que dice que él es mejor que el gobierno anterior y las generaciones anteriores y después se queda callado un rato y después vuelve a salir a hablar, que es el ministro Jackson, para decir de que la historia no los va a tratar a ellos, así como no se va a olvidar de ellos. Bueno, yo creo que hace falta mucha lección de humildad todavía. Y el tema está de la mesa. Yo creo que es súper importante que el gobierno hoy día haya cambiado de opinión en materia de seguridad. Porque votaron en contra de absolutamente todos los proyectos de ley en materia de seguridad. De terrorismo, de narcotráfico, de delincuencia, de todos los que se les ocurra votaron en contra. Y yo creo en eso, Paulina, hay un error muy grave, porque el Ministerio de Seguridad Pública es un proyecto presentado por el presidente Piñera, aprobado por toda la derecha, rechazado por toda la izquierda. Y por eso es que sigue su trámite. Entonces es difícil que sea votado con B larga cuando en verdad quienes lo votaron en contra fue la izquierda, no fue la derecha. Con B corta en ese caso. Sí. Y segundo, el indulto general al cual tú haces mención es una ley. No es una facultad. Un indulto general. Claro, como es un indulto general, es una ley personas a la cual votaron a favor, especialmente la izquierda. Entonces, aquí tratar de empatar en que sacar a un exterrorista
en sacar una persona que se cuela dentro de los 11, que comete todos los... no está de acuerdo con ninguno de los criterios que hasta se fijó este propio gobierno, ¿no? Que eran personas que no hubiesen cometido otros delitos previamente y resulta que tienen una chorrera de delitos Bueno, para atrás. perdona, Entonces, pero hay indultos particulares que firmó Piñera, entonces si queremos hablar de la calidad... y yo tampoco te interrumpí No, porque como... preso Está bien, en está bien. Punta Peuco, Interrupción de la interrupción. Vamos. condenados por delitos de lesa humanidad. Por se degollamiento, que se por estaban asesinato, por muriendo en la cárcel, violaciones, Pablo. Sí. por Son vulneraciones delitos graves a los humanitarios. derechos Lo humanos. que pasa es que yo Que se vuelvo a ¿Ya? insistir en algo que dije antes, pero yo veo que estamos en desacuerdo, porque una manera es la que se hizo en estos indultos, que es justificar la violencia octubrista, porque cuando se dice que no son jóvenes delincuentes y todos los delitos que cometieron fueron de saqueos, de incendio del espacio público y etcétera, en el fondo es justificar esa violencia. No cabe ninguna otra razón entonces de por qué se hace. En cambio, los otros indultos humanitarios son de personas que estaban muriendo y que murieron al mes o a la semana. Yo creo que hay una gran diferencia entre un delincuente suelto como es Luis Castillo, que puede cometer un delito, y ese delito ¿a quién le va a pesar cuando ocurra? Si es que ocurra, ojalá que no ocurra. Es pero la si es que ocurra. responsabilidad moral de... Entonces, y termino en eso, porque esta mesa de seguridad es súper importante, pero ¿qué era en el fondo? Era el gobierno poniendo de acuerdo a la oposición y sobre todo a sus dos coaliciones. Porque quienes votan en contra de los proyectos de seguridad es la coalición de gobierno de hoy día. No es así, dice Gonzalo Winter. Pero perdón, y solo para terminar, votaron en contra de todos los proyectos de ley. La pregunta es ¿por qué ahora van a cambiar de opinión? Entonces, lo que yo propongo es que en vez de hacer más Porque mesas... la situación cambió. Alguien dijo por ahí ese análisis que... lineal espérate, no se puede alguien hacer. dijo que el gobierno tenía el problema como del síndrome de IKEA, que era bueno para armar mesas. En este caso, ahora lo que falta entonces es que pongan los proyectos de ley en el Congreso y se aprueben. Síndrome Y se aprueben. Ya. Entonces, sí, Yo le voy a explicar a Jaime Gonzalo Winter, en el diario lo dijeron todo así. lo que acaba de decir. Todo lo que acaba de decir no funciona. Todo. No sé Vamos. si la cámara me alcanza a agarrar esto. Difícil. Cámara, por favor, dijo el presidente... Voy a hacer... Exégesis. Exégese del presidente Lago. 22 de julio del 2022. Diputados SUDE piden a Boric patrocinar proyecto que busca expulsar de Chile a todos los extranjeros condenados por robo, hurto y tráfico de drogas. Y tenemos en la foto a los diputados Donoso, Benavente, Coloma y Martínez. ¿Sí? Quiero hacer zoom en Coloma. Déjelo calmado si quiere que hagan zoom, porque lo ha movido mucho. Calmado. Calmado. Ahí va. Ahí está. Falta- Se vio. Fuente el Pero mostrador. te creemos, Winter. El presidente Boric toma esta idea y hace un proyecto de ley en donde mejora un proyecto de ley que había salido de manera equivocada, a mi juicio, por una indicación de la senadora Lourdes Ebersberger. El presidente Boric lo toma y lo corrige y le presenta un proyecto de ley al Congreso para reformar aquella situación para poder expulsar a los extranjeros condenados por droga. Diputados UDI critican proyectos de expulsión de extranjeros condenados por ley de droga. Es darle un beneficio a los narcotraficantes. Y aparece, entre los que lo critican nuevamente... ¿Dónde está? Un poquito más. Ahí está. Ah, aquí. Ahí. El diputado Coloma. Es decir, Tiene problemas con el frente. la UDI, ¿qué es lo que logra hacer en este marco? Se desdice. Va y no solamente eso, va y le dice al gobierno, si usted quiere un acuerdo con nosotros en materia de seguridad, usted tiene que hacer esto. Pero hágalo Y bien. El gobierno, Hágalo bien, no mal. pero aquí no hay una crítica a la forma en que está establecido Eso es lo que No, Es un análisis. Están Están diciendo que está mal hecho. No dice eso. Están diciendo que es Totalmente darle un falso. beneficio a ¿Qué es los lo mal hecho? narcotraficantes. ¿Pero qué es lo mal hecho? Eso es lo que dicen ellos. que No, está Es mal un hecho. juicio de No, valor dice, respecto es al darle proyecto. dice que en sí mismo expulsar a extranjeros que han cometido delitos de narcotráfico es un beneficio. ¿Y cómo lo Cuando interpreta Gonzalo Winter Gonzalo, este ¿ustedes estaban de cambio de acuerdo? posición de la UDI? ¿Ustedes están de acuerdo con que todos entraran de manera irregular? Mi punto es que hay Sí, pero sectores si de la fuera UDI. la Gonzalo si la Winter, gente entró en el les gobierno, recuerdo no que, era. les No recuerdo entró en el que gobierno Gonzalo nosotros. Winter está con la palabra. Mi punto Oye, es que la hay intendenta era sectores de la la Lourdes UDI. Ebersberger y ahora anda criticando. Eso no es verdad. El No, no, gobernador no, de no, Iquique. Winter, no, Bodanovich, no, por favor, un segundo. Esto fue una indicación de la senadora Lourdes Ebersberger. ¿Ya? Lo que yo creo es que hay sectores de la derecha tironeados por republicanos que hay que entender. La gente tiene que entender que la situación dentro del Congreso, yo creo que hay dos tipos de parlamentarios hoy en día. Están los parlamentarios de republicanos, que están en el amedrentamiento, en ponerte la cámara encima, en ponerse a gritar dentro de las comisiones, en ofrecerle combo a la gente republicana, a Alexis Sepúlveda, etc. Creo que todo lo que acaba de decir el diputado Winter es falso. Todo verdadero. Sí. Como lo del combo, Alexis Sepúlveda, todo Chile lo vio. Y las todos los grabaciones. Perdón, disculpa. Y todos los disculpa, no, disculpa, porque es mi palabra. Creo que es súper importante. Y todos los pasar. demás parlamentarios. ¿Qué diputado y todos los demás republicano le exigió parlamentarios. combos a otro? El diputado de la carrera. Que renunció al Partido Republicano en diciembre del 2021. No, ¿Qué pero no, diputado pero le puso, acá, le puso el video encima de la cara a otro diputado? Están todos haciendo ¿Qué eso todo el diputado? día. Es ¿Qué diputado? insoportable poder trabajar ¿Qué con diputado? ellos. Se ponen a gritar dentro de la sala, Pero es insoportable. lo de- Pero mi lo punto, del Radical Matías, fue antes de- es que de el resto, diciembre. el resto Diciembre tenemos una del disputa política, Ah, ¿y tú? ideológica, propia del marco de una democracia. Y creo que hay sectores de la UDI
que están tironeados por republicanos a mantener un clima en donde puedan transmitirle al país permanentemente que el presidente Boric está a favor de la delincuencia, que obviamente es una situación absurda, y eso hace que cuando tienen una crítica a un proyecto, a una situación de una ley, le echan la culpa al presidente Boric. Cuando el presidente Boric toma la solicitud y exigencia que ellos hacen, critican lo que ellos mismos habían propuesto para poder mantener la idea que mantener el miedo. Corta y breve. Y aquí, entendido ese punto. Todo Chile lo puede googlear esto. Gonzalo Vinter, entendido ese punto y la acción que usted analiza de la UDI y critica, ¿usted coincide o acepta que lo que ocurrió con los indultos es una señal al menos que da para interpretar o complejiza la acción del gobierno frente a la delincuencia? No, creo que es una acción tremendamente súper legítimo de criticar por parte de la oposición, tanto la decisión de fondo como lo que el presidente ha llamado las desprolijidades asociadas a esta historia, que es bastante legítimo que critiquen las declaraciones que se han hecho, etcétera, pero armar una mesa para discutir sobre cómo enfrentar el crimen organizado, cuánta plata, porque también hay un tema de recursos, esto es muy importante que la gente lo entienda. Cuando tú decides poner una cierta cantidad de plata en chalecos antibalas, es plata que podrías haber puesto en carros Mowat. Carros Mowat. A la que ustedes se negaron antes. Si tú pones una cierta cantidad de militares en las fronteras del norte, significa que no van a estar en la Araucanía. Entonces, cuando tú tienes que tomar una decisión de esas características, Luis Castillo... Pero, no, las fuerzas militares que están en Araucanía. Bellolio, lo que yo estoy planteando en abstracto, que cuando tú tomas una decisión de distribuir recursos... El contingente nacional es el mismo, tú lo movilizas de distintas maneras. Es súper interesante que ahora crean que hay restricción presupuestaria, cuando durante varios años no lo creían. Pero sí es verdad. Pero mira, yo creo que eso que Paulina y Cristian. puede ser cierto, que hay cambios de opinión, pero ¿sabes lo que yo creo? Que también hay cambio de escenario. La situación que hoy día y que se recibe en marzo de este año, de marzo del 2022, es una situación grave de descontrol en el norte. Recordemos que en la Pascua anterior del 2021 quemaron coches de guagua en Iquique. Eso ocurrió en el gobierno de Piñera. Es brutal. Entonces, y fue perseguido como tal. Está bien. ¿Con la oposición de quién? Es que eso es súper importante, Paulina, porque... Escúchame. Si nadie te está echando Yo la no te culpa de que estoy hayan quemado echando los la coches de culpa, te guagua. estoy diciendo que es una situación acumulativa en el tiempo. Entonces, hoy día, si no cambiáramos de opinión, yo siempre estuve porque hubiera orden público y todo, pero quienes han cambiado de opinión, y con orden público, pero con respeto y apego a los derechos humanos, algo que no es incompatible. Entonces, si no hubiera un cambio de opinión, querría decir que no entendemos nada de la política, porque la política consiste en dar soluciones adecuadas al momento político que tenemos hoy. Eso demuestra la falsa polarización que hay en Chile. Todos los temas. Nos criticamos por lo que dijiste antes, pero estoy de acuerdo con lo que opináis ahora. Pero es interesante. Entonces, ¿por qué no avanzamos en el acuerdo? Hoy día analicemos el aquí y el ahora. Ahora, todos los temas son más o menos acumulativos. Cárcel es acumulativo, Araucanía es acumulativo. Una república que tiene 200 años. Y cada vez que a uno le toca estar en la oposición, uno ve desde aquí, que es más imparcial, uno ve que le carga al otro como si hubiese iniciado los problemas de este país. A ver, es que había pedido Valenzuela. Sobre el punto de los cambios de opinión, es que realmente quizás no hay cambio de opinión. Porque cuando el presidente indulta a esta gente, él en campaña, primero se comprometió con los familiares de aquí a hacer los indultos y todo eso. Y después dice, yo no voy a indultar a personas que hayan saqueado, a personas que hayan incendiado o a personas que hayan cometido delitos graves. Cuando el 31 de diciembre del 2022 el presidente, por sí y ante sí, hace un decreto de indulto a personas que saquearon, a personas que incendiaron y a personas que cometieron delitos graves, como atropellar a una funcionaria de la PDI, me parece que evidencia de que no hay un cambio de opinión. Entonces, ese es el problema de fondo. Y respecto a las contradicciones, me resulta curioso que el diputado Vinter ponga aquí al diputado Coloma con esta contradicción, cuando el presidente Boric es el rey de las contradicciones. Estuvo en contra del estado de excepción y está a favor. Estuvo en contra de una serie de medidas y se da vuelta la chaqueta permanentemente. ¿Tú quieres que siga en contra, entonces? Yo no estoy criticando a Coloma por cambiar de opinión. Tiene que haber coherencia. Tiene que haber lo que más me gustaría en la vida sería que Coloma cambie de opinión. El Rojo Edward mostró un video de hace 5 años para ejemplificar algo. Entonces, no caigamos en una política de payaseo. Mi punto es que Coloma le pide al presidente que haga una cosa y en el instante en que el presidente la hace, él decide ponerse en contra. Es decir, va a estar... estuvo estrictamente en contra del presidente en A y en B. En dos situaciones que eran justo lo contrario. En la semana que viene, la semana que estamos iniciando, es la semana de las acusaciones constitucionales, que se van a tratar las acusaciones constitucionales. Y el caballero que está en la mesa aquí
representa justamente al partido que está empujando la acusación constitucional. Va a atender un momento luego, señor Valenzuela, para que dé su punto de vista, su explicación, pero está Connie Santamaría aquí al ladito de nosotros con una entrevistada sobre este tema. Connie. Exactamente, ex diputado, ex senador, ex presidente del Tribunal Constitucional, ex ministro de Michelle Bachelet, ex embajador en Argentina y ahora será el defensor de la ex ministra de Justicia Marcela Ríos frente a la acusación constitucional. Estamos en contacto con el abogado José Antonio Veragallo. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho ex, digo. Muchos ex, pero ahora usted es el abogado defensor, ¿cierto?, de Marcela Ríos. Y es primera vez que usted asume la defensa de un político acusado constitucionalmente. ¿Por qué decide hacerlo, José Antonio? Mire, desde la acusación contra Yasna Proboste en el primer gobierno de Bachelet, siguiendo con la acusación contra Harold Bayer y después contra Andrés Chávez, yo he notado que en la Cámara de Diputados se usa la acusación constitucional por distintos sectores, según como corresponda, más allá de lo que son las causales estrictas de la Carta Fundamental. En este caso, no voy a entrar yo si se indultó bien, si se indultó mal, si no sé qué. Aquí lo que importa es si el procedimiento que se usó era conforme a la ley o no. Yo no veo por qué no se interpeló a la ministra, a la ex ministra, y se fue de inmediato a una acusación cuando en paralelo, simultáneamente, se crea una comisión investigadora de los hechos. O sea, como quien se quiere saber si hubo un problema, pero ya se tiene la conclusión. Y además se va al Tribunal Constitucional y a la Contraloría. Todos estos organismos pueden dar dictámenes contradictorios. Entonces aquí se ha producido una especie como de desprolijidad, como se dice ahora, de las instancias para recurrir. Y yo creo que es muy importante que en el caso de la acusación constitucional, en este caso específico, se debata bien las causales por las cuales procedería. Y a mi juicio no existe ninguna causal justificatoria. Otra cosa son los debates que ustedes estaban haciendo sobre la procedencia o no de los indultos. Sí. Eso es otra materia. Pero usted dice que existe, o usted tiene el convencimiento de que la exministra Ríos no pasó a llevar la Constitución al firmar esos decretos. Claro, a ver, la imputación es que los decretos no estarían suficientemente fundados. Leyendo los decretos están los fundamentos. Ahora, uno puede no compartir esos fundamentos. Uno puede considerar que los fundamentos podrían haber sido más extensos conforme a estándares más modernos, más actuales. Pero de ahí a decir que eso es una ilegalidad, hay un abismo. Y la otra acusación tiene que ver con los permisos y traslados dentro de Gendarmería, Sí. que están todos regulados por leyes internas del Servicio de Gendarmería, y que si una ministra interviniera y dijera, ¿sabe qué más? A este no lo traslada, a este otro sí lo puede trasladar, ahí sí que estaría violando la ley. Como ella no intervino, no hay ningún acto que se le pueda imputar. Ahora, ¿cómo se defiende a una exministra cuando el gobierno hizo recaer sobre ella o gran parte de la responsabilidad por los errores detectados en los indultos? Bueno, yo distingo totalmente desprolijidades, errores, equivocaciones comunicacionales, etcétera. Lo distingo completamente de lo que son responsabilidades constitucionales por actos ilegales en el desempeño de un cargo. Son cosas completamente distintas. Como muy bien dice en una columna Más Colodro hoy día en La Tercera, sí, la oposición o un sector de la oposición o algunos diputados de oposición se han extralimitado en lo que ya han hecho, porque ya la ministra ya no está en su cargo, entonces no hay justificación alguna, digamos, para imputarle responsabilidades que no tiene. Ya, o sea, no complica, digamos, concluyo su palabra,
que usted coincide en las palabras del presidente, o por lo menos no le complica su defensa, las palabras del presidente de la República cuando habló de las desprolijidades, apuntando efectivamente a la exministra Ríos. Dijo, debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos, con eso explicó la salida de la ministra. Y después la ministra Vallejo dijo que el presidente, si hubiera tenido todos los antecedentes sobre la mesa, la situación hubiera sido distinta, culpando nuevamente a la exministra Ríos. ¿Eso entonces no complica su defensa? No, porque aquí estamos en presencia, cuando hablamos de acusación constitucional, de una responsabilidad jurídicamente regulada. El presidente tiene pleno derecho a nombrar o sacar su ministro y hacer las consideraciones políticas que quiera. Pero otra cosa es imputar a un ministro, como ocurrió, quiero recordar, en los casos anteriores, en los casos de Yasna Proboste, en los casos de Harold Bayer y de Andrés Chadwick, de responsabilidades constitucionales. Son cosas completamente diferentes. Ya, y de lo que usted ha podido conocer entonces, ¿fue la ministra Ríos responsable de las desprolijidades? Mire, yo no soy quien para entrar a discutir en el gobierno si las desprolijidades fueron comunicacionales, si se pusieron de acuerdo o no bien los ministros. En todos los gobiernos hay siempre problemas de que pueden haber descoordinaciones, pero de ahí a señalar que esto es causal de una acusación constitucional, a mí me parece que se va mucho más allá de lo que debiera el funcionamiento normal de las instituciones. La ministra Ríos podría haber sido interpelada. Y ahí habrían podido discutir todas estas materias. Ya, o sea, ser desprolijo, asumiendo que ella fue desprolija, ¿no implica cometer una ilegalidad? No, en absoluto. Imagínense, si todos fuéramos perfectos y no tuviéramos nunca una desprolijidad, entonces sería el reino de los cielos. La política, por naturaleza, tiene siempre aspectos complejos. Y a veces uno puede cometer, queriendo o no queriendo, puede cometer errores. No digo que lo haya hecho ella, no me consta, no tengo la más mínimo antecedente al respecto. Ni quiero tampoco entrar en esa materia. Lo que sí digo es que cada cosa tiene su curso de acción. En el caso de las desprolijidades o descoordinaciones de un gobierno, para eso se cambian los responsables, y se cambió a la ministra y se cambió al jefe de gabinete. Otra cosa son las acusaciones constitucionales. Abogado, siendo el indulto una facultad presidencial, ¿dónde recae la responsabilidad final entonces? O sea, la decisión última de firmar o entregar un indulto, ¿en quién recae? ¿En el presidente o en la ministra? Obvio, en todos los... A ver, desde luego una ministra no es que ande indultando gente por cuenta propia. Eso no existe en ningún gobierno. Los gobiernos, ¿qué dice la Constitución? Los presidentes indultan. ¿A través de quién? Del respectivo secretario de Estado, en este caso de la ministra Ríos. Eso ha ocurrido en todos los gobiernos y podemos tener la lista completa de la cantidad de indultos que se han dado desde el retorno a la democracia, para no recordar casos incluso anteriores. Ahora, otra cosa son los indultos que se dictan por ley. Y algunos fueron muy importantes en este país, que hay que recordar. El indulto, por ejemplo, que sacó a todos los exfrentistas en la época del presidente Elwin con apoyo a Renovación Nacional. Sí. Y con la oposición, en ese caso, más minoritaria de la UDI. Y eso se dictó en el Parlamento. O la ley que sacó de la cárcel a los lautaristas, y en este caso también a Mateluna, que se dictó en la época del presidente Lago por el Parlamento, con voto favorable de 2 senadores UDI. Entonces, aquí, digamos, hay presidentes que han indultado mucho, otros menos. Todo esto es muy discutible. Ya, pero la responsabilidad... Cuando lo hace el Parlamento también lo es. Claro, pero en este caso no es una ley, como dice usted, ¿cierto? Sino que son indultos particulares que entrega el presidente. Por lo tanto, la responsabilidad del indulto es del presidente. Sí, todos los presidentes la han ejercido. Ya. Perfecto. Usted hace la diferencia, escuchándolo hablar del caso de Mateluna, usted hace la diferencia entre los 2 indultos a personas condenadas por delitos cometidos en el contexto del estallido social y el de Mateluna, el exfrentista. Sí, claro, son bastante distintos.
Ya, y en el caso de Mateluna, que ya había sido beneficiado, como usted mismo contó, con un indulto anterior, y según lo que Por ley. Exactamente, según lo que establece el artículo 6 de la ley 18.050, se exige que un indulto, en este caso, como ya tenía otro, sea concedido solo en casos calificados, debidamente fundados por el presidente, lo que según, digamos, los críticos de este indulto, no pasó. ¿Usted qué contesta? Bueno, yo lo que contesto es que está suficientemente fundado. Ahora, hay sectores de oposición que pueden considerar que esos fundamentos no les gusta o que son insuficientes, pero tiene fundamentos, los tiene. Y hay una serie de considerandos que tienen que ver con los informes de gendarmería, etcétera. Sí. Ya, y en el caso de los otros indultos, hay uno especialmente polémico, ¿cierto? El caso de Luis Castillo, que pese a haber tenido un informe desfavorable de Gendarmería y un prontuario de delitos previos, igual se le indultó. De hecho, en el decreto en que se le concede el indulto, solo se toman como los aspectos positivos establecidos por Gendarmería. Entonces, ahí, ¿cómo se defiende ese indulto? Yo no tengo por qué defender ese indulto. ¿Ya? Yo puedo tener mi opinión personal. ¿Y cuál es su opinión y como personal? la puedo tener en otros casos. ¿Cuál es su opinión personal? Hubo presidentes anteriores que indultaron narcotraficantes. Hubo presidentes anteriores que indultaron personas que habían cometido gravísimos delitos. Yo no tengo por qué entrar al mérito de un indulto o de otro indulto. Eso pregúntenselo a los políticos que están hoy día en ejercicio en la oposición y en el gobierno. Y para eso es el debate. Lo que yo digo es que eso no tiene nada que ver con la legalidad o constitucionalidad del acto de indultar. Ahora quiero hacerle una pregunta no al abogado, sino que al exministro, al exsenador, al exdiputado. Quiero preguntarle, José Antonio, ¿cómo ha visto el andar del gobierno de Gabriel Boric? Mire, yo lo que veo es que ellos llegaron con una agenda que no tenía mucho que ver con las urgencias del país. Hubo mala suerte porque este país fue entregado, no quiero echar la culpa tampoco al gobierno anterior, pero las circunstancias eran muy graves, de inflación, veníamos saliendo de una pandemia, de un estallido social, después de eso se sumó la guerra en Ucrania. O sea, basta mirar alrededor de América Latina, piensa en Perú, Bolivia, Brasil ahora, Argentina. O sea, el contexto en que estamos es de extrema dificultad. Entonces, el gobierno lo que tiene que asumir, y lo está haciendo, unos podrán decir mejor o peor, en fin, pero está intentándolo, es una agenda muy compleja que tiene que ver con ajuste económico, y creo que se está logrando bajar la inflación, que tiene que ver con controlar la migración. Dicen que ha bajado 5% la migración ilegal, pero obviamente eso es insuficiente. Tiene que ver con controlar la delincuencia. Entonces, la agenda del país está muy lejos del programa de gobierno. Y esa es una gran dificultad. ¿Hubo algún pecado también de falta de experiencia y de, como dijo hoy día en una entrevista en La Tercera el expresidente Ricardo Lagos, de aquellos que creían sabérselo todo? Bueno, pero es obvio que cuando se llega un nuevo gobierno, como dice, escobita nueva, o sea, va con la idea de que puede hacer las cosas muy fácil o más fácil que los gobiernos anteriores, especialmente cuando llega una generación joven que solo tenía principalmente experiencia parlamentaria. Pero yo creo que la gente ha ido aprendiendo rápido, ¿eh? Yo creo que el otro día me daba risa en un editorial de La Tercera, una serie de críticas al gobierno, decía, pero la política económica no la toco. Bueno, no es poco, ¿eh? No es poco de un gobierno decir, con la política económica estamos de acuerdo. Y yo podría decir lo mismo con algunas políticas sectoriales. Y podría decir lo mismo con algunas decisiones estrictamente políticas. Entonces, digamos, si uno tratara de decir cuáles son las críticas específicas al actual gobierno, bueno, podríamos ver una cosa u otra, pero el balance, yo creo que el país está bien orientado. Finalmente, José Antonio, vuelvo al abogado. ¿Usted está defendiendo o va a defender a la exministra Ríos o defiende los indultos? No, los indultos yo no me voy a
entrar en esa materia porque no me corresponde. ¿Por qué Yo no le tengo mi propia corresponde? opinión. ¿Por qué no le corresponde o porque está en contra de los indultos? No, yo no le voy a responder ahora porque no tengo los antecedentes de cada uno tampoco. Ya. No es Ahora, yo tengo mi propio juicio sobre la oportunidad, la forma, qué sé yo. Pero eso no es el punto. El punto aquí, lo que la Cámara tiene que resolver, no es si los indultos estuvieron bien otorgados o mal otorgados. Lo que tiene que resolver es si la ministra pasó a llevar la Constitución y la ley o no. Eso es lo que hay que resolver. No quisiera que se volviera a cometer ahora la injusticia que se cometió con Yasna Proboste o con el ministro Harold Bayer. José Antonio Villagallo, muchas gracias por contestarnos aquí las preguntas en Estado Nacional. Muy buenos días. Igualmente, gracias. Bueno, seguimos contigo, Matías. Gracias, Connie. Con todo lo que dejó planteado aquí el abogado José Antonio Villagallo. Se los vamos a transmitir a nuestros, no son son actuales panelistas. Y yo le había dicho que Cristian Valenzuela tomara la palabra porque son los acusadores. Jaime Belolio, ¿hay diferencias bien importantes entre los republicanos y el resto? En varios temas, en seguridad, por ejemplo. En esto también, ¿ustedes creen que es políticamente adecuado hacer las acusaciones constitucionales que se están haciendo ahora contra el ministro Jackson y la ex ministra Ríos? Primero, sí, hay diferencias importantes entre lo que dice y hace Chile Vamos versus lo que dice y hace el Partido Republicano. En eso no me cabe ninguna duda. De lo que estábamos discutiendo antes, sí es curioso escuchar, o sea, no sé si es curioso, pero el ex ministro Villagallo, abogado... ¿Cómo votaría? Fue diputado. ¿Cómo votaría esa cosa? Eso iba a llevar, porque el ex ministro Villagallo, escuchándolo, es casi los mismos argumentos que se levantaron en las 10 acusaciones constitucionales, déjeme recordar, 10 que presentó el Frente Amplio en el gobierno pasado. 10 en 4 años. ¿Cuántas van aquí en...? No, porque no fueron en 4, en verdad fueron como en 2 y medio, porque al principio... Hay una que presentó la derecha. Y espérate, no. La contra la jueza Silvana Orozco. No, 10 contra el gobierno. Y de ellas, entonces, el argumento base, que lo dio de nuevo Atria, fue y dijo, mire, aquí esto es un juicio político. Y lo dijo varias veces, probablemente como en 6 o 7 de esas acusaciones, no es que haya ido 6 o 7 veces él, fue por lo menos a 2 o 3. Esto es un juicio político y por tanto lo que tiene que resolver la Cámara es si es que avanza o no avanza para que el Senado sea el tribunal. Bueno, bajo esos argumentos ellos votaron a favor de todas las acusaciones constitucionales cuando no había ningún argumento. O sea, ¿cómo podía acusarse al ministro de Educación por querer abrir los colegios? Y ahí estábamos. Y de nuevo, y después al ministro de Salud por haber hecho el trabajo en pandemia que es reconocido internacionalmente como uno de los mejores del mundo. Y ahí estaba. Entonces, para no volver a esta lógica de permanente, mira, lo que ustedes hicieron, entonces hacen ahora, esta oposición ha sido... Pero, ¿cuál? La actual. ¿Pero qué oposición? Particularmente Chile Vamos, porque me toca hablar porque con esa otra Chile oposición... Vamos. No, pero yo que la califique. No descansa ha sido especialmente importante en mayor responsabilidad. Por de pronto, votaron en contra de la acusación que se hizo contra la ministra Siches porque no había antecedentes en su momento. Entonces, hoy día... A juicio de Chile Vamos. A juicio de Chile Vamos, claro, y a juicio de la mayoría porque así se rechazó. O sea, pero a juicio de quién está hablando ahora. Y a juicio mío. Jaime Belolio. Entonces, además, hoy día tenemos otras dos. Yo, francamente, no soy de los favorables a que hayan acusaciones permanentemente porque cuando los ciudadanos ven la polarización, no la ven en la lógica que nosotros tenemos acá, en lógica como más ideológica, sino que en que no se ponen de acuerdo para solucionar los problemas que me atañen a mí. Entonces, termino en que obviamente que hay que revisar los antecedentes, pero aquí sí que vale el dicho por donde pegas paga. O sea, cuando hay una coalición que presentó 10, hizo alrededor de 15 interpelaciones, presentaron unas 50 querellas penales. Ya, pero veamos la diferencia entre ustedes. El con que pegas paga un poco está entrando y por eso te digo a matizar, y por eso te digo yo, es que a mí no me gusta que la primera fórmula para políticamente ¿es conveniente o es adecuado hacer las acusaciones que se están haciendo ahora? Yo creo que ¿Cuando el gobierno no tiene un año todavía? No, es que lo base no se trata de un año o no un año. Cuando hay un gobierno que insiste en ciertas tesis negacionistas con respecto al 4 de septiembre, negacionista con respecto al indulto y la justificación de la violencia. Tiene poco que ver con la acusación a Jackson, eso, por ejemplo. Si fuera por negacionismo, imagínate... todos los fundamentos que ha dado Jaime para que nos merezcamos la acusación. Pero si fuera por negacionismo, nosotros como Concertación no nos habríamos sentado nunca con la UDI. Entonces...
no llevemos esto a estas comparaciones. No entiendo de qué me estás hablando, Lógico, porque cuando niegan la existencia del 4 no de lo digo hoy septiembre y los día. 8 millones. No lo estoy cuando diciendo niegan hoy la día. violación de la Constitución. Dije la concertación. No estoy diciendo que eso sea. Es que nadie escucha nada en este país, entonces da no, lo mismo lo que uno que hable. quiero Polarización, la Lo que polarización. quiero No, decir la finalmente falta de escucha. Es que a mí no me gusta la idea de que el Congreso vuelva a hacer lo que hicieron ellos, que hoy día son gobierno, cuando fueron oposición. ¿Te imaginas? Perdona, pero el negacionismo. ¿Ah? Nosotros tuvimos a Pinochet sentado como ¿Pero qué senador. tiene que ver si estamos hablando de otra cosa? Porque si tú estás hablando de negacionismo, usemos la palabra en todo Ya, su pero- sentido y en todo su alcance. Bueno, cualquier Entonces negación de la nosotros como violación de derechos izquierda, humanos es inaceptable. con muertos, Y hoy con día asesinados ustedes son por parte de una Pinochet, coalición que estuvimos los con favorece. Pinochet en el Tenemos Senado. un largo año por para un discutir bien de este la tema. República. Entonces hoy día yo exijo, tal como ustedes exige. exigen, hoy día exijo responsabilidad política de todos los actores que estamos en el gobierno también la y exijo. fuera del Yo gobierno. también la exijo. Y exijo esa sería bueno- responsabilidad, sería bueno que el Millolio, PS por lo el PS siguiente. se diera Escúchame. cuenta entonces de que le están Escúchame. llevando por el lado extremo No, y entonces que oye, marcaran si los yo no puntos. soy tonta, no me digas el PS se dé cuenta. ¿Ya? Pero ¿por qué quién te está Respétame. diciendo eso? Me estás diciendo. ¿Quién te está me estás diciendo diciendo que el PS eso? no se da cuenta. Yo te O sea, exijo yo que soy retires ciega. eso porque no lo estoy No, diciendo, pues, quiero que Paulina. me termines Entonces, de tengamos escuchar. un debate razonable Déjame. donde tú no pongas palabras en mi Yo boca que yo no he no dicho, me porque dejas eso es explicar mentira. lo que estoy diciendo. Yo lo que estoy exigiendo hoy día es que no hagamos el cálculo chico, que no estemos sacándonos cosas comparativas, que mira quién es más responsable que nosotros, no sé qué. No, Yo lo creo que que- nosotros tenemos que ver es cómo solucionamos los problemas que hay Totalmente en de el acuerdo. país. Ya, totalmente de Entonces, si vamos a estar con yo no creo, tú dijiste, no estoy de acuerdo con las acusaciones constitucionales porque la gente lo ve como que estamos divididos. ¿Sabes por qué yo no estoy de No, no, acuerdo con porque- las acusaciones constitucionales y no estoy de acuerdo con las de este gobierno ni con las que muchos hicieron en el gobierno anterior? ¿Y sabes por qué no estoy de acuerdo? Porque la acusación constitucional es la última ratio, es lo último, no es lo primero. Lo Se usan primero de es manera- interpelar, Pero lo votaron primero a es favor de todas, sacar al entonces. pizarrón. Yo Lo quisiera- último, Sí, la votaron a última favor de todas. alternativa es la acusación Quisiera constitucional. Valenzuela, que Porque el no único- podemos acusar constitucionalmente a todos los ministros de por acuerdo todo contigo en eso. permanentemente, Yo estoy porque de si acuerdo no, con eso. Por eso la herramienta no Valenzuela, sirve. pero- El escuchemos a instrumento Valenzuela. político no te Por eso sirve. escuchemos a Cristian Solo que no Valenzuela, fueron que es el así único que antes, pero está estoy de acuerdo. con una posición divergente a los otros tres aquí en esta mesa. Escuchemos a Cristian Valenzuela. Yo no he dado la mía. Quizás que a favor quizás de a favor de Todas la- las acusaciones, todo el Dijo que quien votaba a favor o se abstenía, Gonzalo Winter, o no se presentaba a la... Tenía que irse del gobierno. Tenía que irse del gobierno. No, no Y fue se Gonzalo presentó. Winter, fue otro no, fue diputado otra de... persona. ¿Ha dicho ¿Ese fue Winter? No. No, no fue. Disculpe, ¿qué diputado fue? Rementería. De Rementería. Oye, ya, disculpe. Sí, pido pero disculpas, de me pareció- rementería dijo Capaz que eso Víctor hizo por si no iban a votar. Sí, yo solo... Ya, Ya, yo pero creo que escuchemos que Cristian estamos en Es el Mira, exégesis se de lo leía a rementería. Winter, disculpe, se lo leía a Winter. Voy a, en el diario. voy a exigir mis 15 minutos. 15 minutos. Yo voy a volver a la pelea chica y a la comparación chica. ¿ah? Y voy a citar al diputado Winter. Comillas. Si te lo vi en sí, no como yo. Comillas. Para la estabilidad del país y para recomponer la afección del pueblo con las instituciones, es necesario que se le acuse al presidente Piñera. Y voy a citar también a la presidenta del PS, Paulina Dodanovich, que Póngale dijo la fecha a las citas porque... para que saber quede en cuándo la dice. historia que tuvimos un presidente de esta calaña moral para que nunca más nos ocurra algo así y que la gente valore y estudie los antecedentes de por quién está votando. ¿Cuándo dije eso? Entrevista en el Desconcierto respecto de la acusación cuando era candidata a senadora por Santiago. Se la voy a mandar, senadora, para que... No Es- sé. Entonces, ¿cuál es esta referencia? Y esto es lo importante. No es con el ánimo de empate. Es para hacer una profunda distinción respecto al menos de el rol que estamos ejerciendo nosotros con responsabilidad versus el rol irresponsable que yo considero que se impulsaron las acusaciones en el pasado. La acusación al presidente Piñera fue a un mes de la elección, si no me equivoco, Jaime. Se conocieron unos antecedentes respecto de los Panama Papers el día martes y se presentó la acusación el viernes. Ningún tipo de reflexión, ningún tipo de análisis, nada. En 3 días ya tenían una acusación constitucional. ¿Y por qué se apuraron? Porque querían que coincidiera con la elección presidencial. Esos son datos duros, no son análisis, datos duros. La acusación, que también impulsó el diputado Winter y todo el Frente Amplio, contra el ministro Víctor Pérez, que fue gatillada por el incidente Pío Nono, incidente que esta semana ha demostrado nuevamente con más antecedentes que fue un accidente, que fue La de una Víctor Pérez fue por los acción carabineros. involuntaria también por- de un choque contra por carabineros. carabineros. No, era un capítulo. Fue presentada el incidente de Pío Nono, fue el 5 de octubre,
Y la acusación fue presentada el 13 de octubre, 8 días después. En 8 días armaron una acusación. Yo esa la empujé por los camioneros y no por... Bueno, pero capítulo 1 camionero, capítulo 3 incidente Pionono. Y yo no descartado, me referí al descartado hoy día. más por mi regla de Mira, que está los claro hechos que los tienen que ser republicanos siempre te van a sacar una parte de lo que les conviene pero- a pero- ellos, que y esa siga es la, después me toca a mí. forma argumentativa para llevarnos porque está- al porque problema está en el chico negocio de la y no polarización. abordar el Exactamente. problema grande Bueno, general y todavía- poner los votos Ok. donde tienen que Paulino, estar. todavía está en mi tiempo, ¿Ah? no es mi tiempo. No, es que tu Respecto a tiempo tu- me estás haciendo imputaciones que yo no me puedo defender porque no tengo tiempo. Entonces, Ya, pero vamos a hagámoslo ir breve, que al todos tengan principio tiempo. chico, yo Es que también me lo interrumpe, mismo. me interrumpe. Él nos interpela y por lo tanto tenemos derecho a la Entonces, defensa. tú te Es un referiste- derecho constitucional, tú te debido referiste al proceso. caso Pionono, pero bueno. Ya, te- te dale, lo mando. dale. ¿Cuál es el punto? En la acusación a la ministra Sitch y en la acusación al ministro Jackson, pues las únicas dos acusaciones que ha presentado el Partido Republicano, la ministra Rivera la presentó Chile Vamos, se determinaron ciertos antecedentes. Se formó la convicción de que una acusación era posible. Se intentó comisión investigadora, se intentó interpelación, se pidieron antecedentes, se pidieron oficios. Y nada de eso funcionó. Y un mes después, en las dos, muy similar, no 8 días, no 3 días, un mes después, reunidos los antecedentes, se presenta la acusación. Esa es la forma de ejercer el uso de las herramientas institucionales. ¿Y por qué se acusa? Y políticamente, Cristian, Para cerrar, ¿por qué se acusa al ministro Jackson? Hay 4 capítulos que el diputado seguramente los estudió profundamente. Sí. En este caso sí. Pero a mí en particular, el que me causa a mí la mayor justificación de esa acusación es el de la ex seremi Patricia Hidalgo, que esta semana fue a la comisión y que volvió a reiterar su dicho. Gonzalo Minter Cuando hay tiene la un palabra. abuso de poder, de autoridad de un ministro y que viola el principio de probidad y que viola la infracción a la ley y la Constitución, uno a ese estándar tiene que exigirle al ministro y tiene el deber de acusarlo si es que... Y los efectos no. políticos, pero de verdad cortito, los efectos políticos de esa eventual acusación, ¿no le parece que son interesantes poner sobre la mesa? ¿Pero en qué sentido? El que se, no sé, por ejemplo, que fuese 5 años apartado, por ejemplo, de la función pública, que entre el primer año hay un ministro acusado constitucionalmente, más allá de los alcances jurídicos, ¿no? Yo respecto a la sanción, yo distingo el proceso, la acusación y la destitución de la sanción. Pero los efectos Yo creo que de la sanción es algo que siempre hablamos después de las acusaciones. Revisémoslo. Creo que no corresponde, creo que no es. Pero en este momento, para mí, el ministro Jackson, con el mismo estándar moral que él nos pone en sus distintas entrevistas, no puede seguir siendo ministro porque ha cometido un abuso de autoridad gigantesco. Gonzalo Minter. Primer punto. Efectivamente, Chile Vamos votó en contra de la acusación contra la ministra Siches, que presentó el Partido Republicano, muy colaboracionista, ¿cierto? Pero recordemos que toda la alianza de gobierno votó en contra de la acusación contra Andrés Alamán, que se presentó a principios de este año también, o sea, a principios del 2022, pero recordemos que ya vamos en la segunda, y toda la alianza de gobierno votó en contra porque no correspondía, porque no había una flagrante violación a la Constitución allí. habían salido electos. Creo que de toda esta conversación, algo que ha quedado claro es que la mayor parte de la discusión se da en te la mereces, no te la mereces, te portaste bien, te portaste mal, estuviste conmigo, hay que ayudar al gobierno, hay que ayudar al gobierno, etcétera. Pero finalmente los argumentos para acusar tanto a la ministra Ríos como al ministro Jackson desde el punto de vista jurídico son inexistentes. De hecho, el único punto que pone sobre la mesa Cristian, que es uno de los cuatro capítulos que tiene la acusación contra el ministro Jackson, porque los otros 3 son relativamente absurdos, son una ejecución presupuestaria que sí está ejecutada, etcétera, es el tema de las presiones a la subsecretaria. Si bien yo creo que no hubo las presiones tales, y que de hecho me parece que de la descripción que ella hace no me parecen presiones, Seremi, O sea, ya está de mintiendo. hecho, ella no acusa, yo no califico como presiones lo que ella describe, pero de hecho, ella no acusa al ministro Jackson. Dice que le llamó una subsecretaria, que le llamó una delegada, que le dijeron que de interior bajaba una instrucción, etcétera, pero no acusa al ministro Jackson. Y además, la presión que supuestamente le ejercieron es que le dijeron que tenía que ir a votar. Y ella lo muestra como prueba, que se lo dijeron por escrito. Y ni siquiera le dicen que vota a favor o en contra, le dicen que tiene que ir a votar. Entonces, toda la discusión que se ha dado acá da cuenta de que si los telespectadores de Estado Nacional ven esto, dicen, ¿por qué se está acusando a la ministra Ríos? ¿Por qué se está acusando al ministro Jackson? No les queda claro. ¿Por qué pasa esto, Matías? Y con esto cierro. ¿Por qué pasa esto de que finalmente gastamos todo un panel sacándonos lo que tú dijiste antes, pero tú antes, pero y tú antes. Ese sí que es peor, deporte etcétera. nacional. ¿Ya? Ese sí que es deporte nacional. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad, con respecto a las cuestiones que se están haciendo en Chile, no hay tanto desacuerdo como la polarización aparente que aparece. Cuando uno le pregunta, yo lo he dicho esto muchas veces, cuando uno le pregunta a la oposición, ¿qué tan distinto a Carolina Toá llevarías la seguridad pública en Chile? La
La respuesta es no tan distinto. Tanto así que, según Cristian Valenzuela, mesa estuvo a punto. estaba a punto de firmar un acuerdo con Carolina Toá acerca de cómo implementar la seguridad pública en Chile. Cuando uno le pregunta a la oposición, ¿qué tan distinto lo harías a Mario Marcel? Dicen, mira, la verdad no tanto. Pero hay algunos, como Cristian Valenzuela, que siguiendo la línea que tanto daño le hizo a Estados Unidos, que tanto daño le está haciendo a Brasil, sí, yo sé que no te gusta el tema y por eso mismo quizás lo tengo que sacar, que están en el negocio de la polarización, que están en el negocio de la agudización del conflicto. Lo que hace José Antonio Kast permanentemente, que es convertir toda diferencia política en conflicto personal, aumentar con estridencia cualquier tipo de discusión para evitar que haya un posible, y ojo, que esto hoy en día nosotros no lo estamos viviendo en carne propia tan fuerte como lo está viviendo Chile Vamos en el Fue Congreso. aludido, Valenzuela, que vive- merece- que Yo también fui aludida hace rato y nadie me Chile ha dado la Vamos vive palabra. una persecución por parte de republicanos y del Team Patriota del Congreso que no son condenados por el Partido Republicano. Y espérate, porque esta semana yo tuve un problema porque yo dije algo de la diputada Barquesi y voy a volver a repetirlo sin tener nada contra ella. Cuando se le preguntó, ¿cree que lo que sufrió Javier Macaya fue violento? Y ella no fue capaz de decir que era violento. Entonces ustedes tienen que elegir o la vía institucional o la democrática de discutir, de acuerdos, de ceder, o la de la agudización de la Matías, polarización. a diferencia de lo que dice el diputado Vinter respecto de declaraciones, posturas y las elucubraciones respecto de qué es lo que está detrás de la acción política del Partido Republicano o de José Antonio Kast, sus hechos son necesarios de relevar. Él estuvo el 18 de octubre en la mañana marchando en las calles, mientras se quemaba Santiago, criticando los abusos y no sé qué. Él presentó, apoyó y votó dos, no una, dos acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera. Dos. Entonces, cuando hablamos de peligro a la democracia, cuando hablamos de comparar con Estados Unidos, con Brasil, ustedes, en la acción política que ejercen, han sido promotores, validadores y cómplices Ahora de la lo que pasó violencia. en Brasil es culpa nuestra también. Siempre, siempre. Usted, su historia los demuestra así. Nosotros estamos ejerciendo acción política. Jamás en las calles, jamás validando delincuentes, jamás indultándolos. Entonces, no mezcle las cosas porque son cosas totalmente Los diputados incomparables. se sacan fotos con Pancho Malo. Si tú te arrepentiste hoy Se sacan día fotos con Pancho de Malo, todo que lo que está en las hiciste, calles si gritando. tú te arrepentiste hoy día de todo lo que hiciste durante el gobierno pasado, bien Pero por no ti. me arrepentí, Pero no nos pongas al mismo nivel. Pero la porque semana no es lo pasada, mismo. a No es mí lo mismo. me pegaron un palo no es los lo de mismo, Pancho Malo. No es lo y mismo. tus diputados se sacan fotos con él, eso no lo inventé yo. Bueno, Pancho como- Malo a mí me tiene Javier- fumado igual. Javier Macaya se le no pide puede la hacer caña avanzar pegada, su mira, calle. esa- ¿Validada por republicano las fotos Pido con que me Pancho den Malo? el- Pido que me den me tiraron un un- Yo dejo minuto. planteado los minutos que va a tener No, para sí, todos. un segundito, ¿Solos mira. o acompañados en lo que viene? Eh, Solos o acompañados para ya. la elección que viene. ¿Van a ir juntos ustedes, socialistas y Frente Amplio? Cásate ¿Van a ir juntos conmigo. ustedes, en Chile Vamos y republicanos? Tómenla si quieren esa pregunta que es válida. Quiero tomar las imputaciones que me hace Valenzuela en el sentido de que él cita una frase mía que creo que debe decir relación de eso de la calaña del presidente Piñera, la calaña moral. Lo repito, porque yo me querellé como abogada por delitos que considero bastante graves, más aún viniendo de un expresidente de la República. Querellas por cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencia en el marco del proyecto Dominga, que entre paréntesis esta semana se vota. Luego hay un extenso reportaje, ya que a él le gusta citar reportajes, Está en acerca del problema. bodanovich.cl, que ¿Está bien? creo que tiene que ver Sí, con la... pero si en mi página como abogada, no tengo nada que ocultar. Y reafirmo que los delitos de esta naturaleza me parecen graves, sea quien los cometa. Y de hecho, ayer en nuestra reunión de Metropolitana Regional de Santiago con 400 personas, hice hincapié en que la probidad y la ética socialista están más que nunca hoy día como un alto estándar que nosotros vamos a respaldar y respetar. Entonces yo en este punto no tengo dos lecturas ni tengo dos visiones y reafirmo todo lo que dije Yo no en te esa estoy entrevista. imputando nada. Tú Yo te dijiste estoy- que estuviste en contra de la acusación constitucional y aquí hay una entrevista Eso no es donde una acusación constitucional. Yo me querellé te contra el preguntan presidente. qué le parece la Pero acusación pregunto. constitucional contra el presidente Piñera. Y esta es tu respuesta, Paulina. Está escrito, te la mando. Está bien, no, si no me trates que si yo sé leer también. Mira, te estoy diciendo que yo me querellé, por lo tanto tengo una posición que no es ni siquiera política, además de política es jurídica. Por lo tanto, eso lo reafirmo y no me desdigo. Ya, y no tiene que ver con la acusación constitucional particular de Piñera. Segunda cosa, creo que, y te voy a responder lo que dices tú. Aquí vemos, y yo creo que aquí yo lo apunto a la ay, yo trato a todo el mundo por apellido, perdona, porque los nombres se me olvidan. Es que es Belolio, entonces se complica cuando le dicen Bello. No importa, vuelvo al Cristóbal, colegio. ya. No, Cristóbal es mi primo. ¿Viste? Le mando un Ya. gran saludo, Te cariño. digo Jaime Belolio. Belolio. O sea, a Vinter le digo Vinter y no se enoja. Y a mí me puedes decir Bodanovich, porque a mí en el colegio me trataban por el apellido en el Liceo 1 y no tengo ni un problema. A mí también. Oye, el colegio. Belolio, mira,
El tema al que aludo yo, nosotros tres estamos en posiciones políticas distintas, absolutamente. Tú conmigo, ya. Pero yo creo que nosotros tenemos un gran desafío como políticos y políticas, que es que republicanos se mantengan ojalá, menos del 20% y que no crezca. Ese es nuestro desafío de país. No permitir que el populismo, que el negacionismo de republicanos avance. Esa es la misión. No tenemos Esa es la misión del Partido Socialista. No, es la misión republicana, usando el término republicano en el sentido que tiene, de una visión de país y de Estado, en que no podemos permitir que la acción política se restrinja a poner gente a gritarnos, a insultarnos, a desvalorizar la democracia y a degradar la democracia. Porque lo que hace Trump, lo que hace Bolsonaro y lo que hace Kast en Chile es degradar la democracia. Perfecto. Y yo, como presidente del Partido Socialista, no estoy disponible para permitir eso, porque fuimos los socialistas, a 50 años del golpe además, quienes pagamos el más alto precio por la degradación de la democracia, con un presidente muerto en la moneda. Entonces, yo los llamo y los invito de verdad a Chile Vamos a que no sigan el juego de republicanos. Esa es mi invitación, y que también a que nosotros como coaliciones de gobierno podamos unirnos en pos de objetivos superiores, que son permitir que la democracia juegue en Chile. ¿Cómo? Que la democracia sea el régimen de gobierno que permanezca en Chile. No, eso es lo único que... Se nos va a acabar el tiempo. Que encuentro que toda esta perorata que acaba de hacer la presidenta del Partido Socialista... No, una perorata es acción política. Para cuestionar... No, eso no es acción política, porque tú estás imputando una serie de cosas que no tienen nada. Es medición política. Estoy pidiendo la renuncia del presidente esta semana en la tercera. Y exigiendo. Y ahora le sacáis a los demás. Exigiendo. Hicieron una sesión constitucional contra el presidente. No confundas con la sátira. ¿Qué será perorata? Perorata es cuando suena tú hablas bastante largo desdén. y dices puras cosas incoherentes que no tienen asidero con la realidad. Yo te puedo decir lo mismo, que tú haces puras peroratas. Si tu motivación política es que republicanos no crezca al 20%, me parece bien. Nuestra aspiración es que al país le vaya bien. Que el país supere la crisis de inseguridad, supere la crisis económica. Y no nos dejen discutir en democracia. ¿A quién apoya? Apoyan a Pancho Malo y a toda Yo no esa apoyo a gente. Pancho Malo. ¿Dónde está ese apoyo? Entonces, no. Jaime Belolio, son los acompañados. Respóndame los 4 en los segundos que nos quedan. Espérate, déjame ponerme en una cosa que estoy de acuerdo y una cosa total de desacuerdo con Paulina. Primero, hay unas imputaciones falsas que ella como abogada puede hacerlo, digamos, presentando querella contra el expresidente Piñera. Pero ahí hay un problema, porque el uso político de la justicia que instaló la izquierda el año pasado, presentando 60 o 70 acusaciones penales, hoy día da cuenta de ese gigantesco problema de cómo entienden la justicia. Y la entienden en que si la Corte Suprema falla en un sentido, entonces, no, pues yo tengo la convicción de que era inocente y hubo un problema entonces en el proceso y por tanto se entromete en lo que hace la Corte Suprema. Ahí hay un problema grave sobre el sentido de justicia. Pero a la cosa que estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un desafío país de todas maneras en el autoritarismo, en el populismo, en la demagogia y en la validación de la violencia como método de acción política. Y en eso la izquierda, y no el socialismo democrático, ni tampoco voy a poner a Gonzalo en eso, pero sí hay sectores de Apruebo Dignidad que son favorables a la violencia como método legítimo de acción política. Entonces, yo creo que sí, hay que poner un marco, ¿no? Un marco en el cual la democracia... ¿Sectores de Apruebo Dignidad? Sí, sector de Apruebo Dignidad. Por ejemplo, el Partido Comunista en una buena parte. Y mi partido también es de izquierda, así que... No, por eso dije sectores de Apruebo Dignidad. A un sector. Pero una prueba, una declaración tremenda la que te voy a dar una prueba, lo he dicho varias veces, como cuando me amenazaron de muerte a mí y a mis hijos cuando estaba viviendo en Buin, gente del Partido Comunista, y tuve que estar con carabineros. ¿Pero eran militantes? No, o sea, no encontraron nunca a los responsables, ahí estaban las personas, me acusaron. Pero yo creo que te pasó eso y te creo y lo encuentro terrible. Efectivamente eso ocurrió, digamos. No, eso no lo pongo en duda, pero lo que quiero saber es si eran del Partido Comunista, porque esa es la aseveración que estás haciendo. Déjame decirte otro. Cuando, por ejemplo, al día siguiente del 18 de octubre... ¿Pero eran del Partido Comunista? Al día 18 piden... Yo te creo. Pero, ¿me dejas hablar o no, Pero Gonzalo? me responde la pregunta. Yo te creo la respuesta, entonces, sea cual sea. Pero eran del Partido Comunista. El día siguiente... ¿Eran o no eran del Partido Comunista? Gonzalo, las personas que estaban allí, varios de ellos en sus redes sociales ponían exactamente eso, no sé si son militantes o no, porque no existe la lista de los militantes, no sé si tú tienes la lista de los militantes de los partidos. Y entonces eso fue a través de una querella, la querella no encontró esos responsables que estuvieron ahí, sin embargo tuve que estar 6 meses con un carabinero y explicarle a mis hijos por qué tiene que haber un carabinero fuera de mi casa. Estoy contigo en esto. Porque había sectores políticos en los cuales ustedes respaldan. Pero no podemos validar eso. Estoy contigo en esto. Deja que termine. Solo quería saber si eran del Partido Comunista, porque esa es la que hablando. Está claro el punto, Gonzalo. No tiene claridad si era militante. No tengo la claridad, pero eran sectores que apoyaban aquello. Y por tanto, después uno ve que ellos mismos, durante todo el estallido y posteriormente y en la convención, justificaban la violencia, la promovían además.
Entonces, no vengamos en que aquí hay solo un sector, porque yo estoy en desacuerdo con todos esos radicales extremistas. Soy de aquellos que lamentablemente además les toca que le saquen la cresta de la extrema derecha a la extrema izquierda a diario. Entonces, necesitamos que la política no se trate permanentemente de una disputa entre quienes están en el Congreso, quienes están de autoridades, sino que de los problemas de las personas. Y entonces, ir juntos o no, yo creo que tiene que ver con unidad de propósito. Nosotros sí creemos que tenía que haber un acuerdo para generar una nueva constitución, porque el rechazo de 8 millones de personas, brutal en la cultura de izquierda canceladora, en la cultura de la extrema izquierda, brutal, pero no para aquellos que creemos en que se necesita un pacto social para que tengamos un espacio en el cual podamos discutir políticamente y no permanentemente de la Constitución, sino que dentro de la Constitución. Entonces, ¿eso se necesitaba hacer? Sí. Y si hay algunos que están en total desacuerdo con eso, somos traidores quienes estamos a favor de ello, me cuesta pensar que podemos estar en el mismo Señor lugar. Belolio, señor Winter, señor Valenzuela, señor Avanovich, lo siento, el árbitro pide... todo el horario. El árbitro dice que se terminó el tiempo, lo hemos tenido, se ha ¿Puedo pedir discutido. un solo segundo? Un segundo. Es que yo también Quiero darle un gran saludo a mi hija Eloísa, que nació esta semana. Felicitaciones. Y también a mi otro hijo y a mi señora Alejandra, que está en la casa. Muy bien. Una semana muy Felicitaciones. intensa. ¿Quiere un segundo también, Winter? ¿Quiere Un mandar segundo. sigamos? ¿Sigamos? No hay problema. Oye, yo quiero Pero decir... un segundo. Un segundo. Que la unidad de la alianza de gobierno no está en cuestión. ¿Ya? Vamos a trabajar juntos independientemente De que de si vayan vamos separados. en una lista o en dos Pero listas. vamos en una, pues, Paulina. Yo tengo mi Habría que postura y le he Diferencias dicho... son menores ante No. la responsabilidad que tenemos de gobernar el país. Si el problema... ¿ya? Un promedio que sea entre- no soy yo. ¿ah? Es el PPD. No es No voy a ella, decir el nombre, es pero No soy Natalia yo, no soy yo. Natalia Termina con Bergentile. PD. Un saludo a Natalia Bergentile que nos ve, está muchos domingos aquí con nosotros. Natalia. Cásate conmigo, dile. Natalia, Winter, ¿Dónde- cámara dónde- para Winter, por ¿Dónde favor. estamos? ¿Dónde Ahí está. Yo te Ahí canto está. de No, pero me atrás. ponen por la oreja. pues, Cásate Mira la cámara, conmigo. mira la cámara 3, problema con el ahí. frente de nuevo. Le habla Natalia Bergentile. A los compañeros y compañeras del PPD, yo creo que les quiero hacer la invitación a que acudamos juntos a este desafío. En el pasado y en distintas discusiones hemos tenido diferencias, pero hoy en día estamos gobernando juntos con un mismo programa, con un mismo propósito y sobre todo con una misma responsabilidad frente al Y lo país. están haciendo Y lo increíble, mejor vamos. es que lo hagamos juntos. Todo lo demás es secundario frente a la responsabilidad. Listo, que Becky tenemos. tenía algo que decir. Unidad, Winter. unidad. Gracias a los cuatro por la profundidad, también por el humor a rato. Una buena conversación. Ya, Connie Jaime, Santamaría no está... se me va a olvidar más tu nombre. Gracias a siempre yo, Leo. Connie Santamaría está con la ministra Ana Lía Uriarte. Connie, por favor. Exactamente. Oye, quedó establecida la lista única entonces en la alianza de gobierno, aquí en Estado Nacional, ¿o no? Vamos a preguntarle precisamente de eso a la ministra secretaria general de la presidencia, Ana Lía Uriarte. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Connie, ¿cómo está? Bien, pues, ¿usted coincide con el llamado que hizo recién Gonzalo Winter y también apoyado por la presidenta de su partido, el Partido Socialista, de ir en listas únicas a enfrentar el nuevo proceso constituyente? Sí, por supuesto. El primer mejor escenario es la lista única de la alianza y espero que se logre ese objetivo. Ya, pero hay quienes del Frente Amplio, sobre todo, han dicho que digamos que no les gusta la idea a la gente del socialismo democrático, perdón. Y, por ejemplo, esta semana el presidente de Revolución Democrática, el senador Latorre, dijo que si van en listas separadas esto puede afectarle al gobierno. ¿Usted coincide con eso? Mire, yo creo que lo que hay que tener como un principio fundamental y clarísimo para enfrentar toda esta discusión es la siguiente. Los distintos partidos y fuerzas políticas que apoyan al gobierno lo van a apoyar, sea que vayamos en lista única o vayamos en dos listas. Eso es lo principal. Ahora, dicho eso, lo segundo es que el gobierno espera que logremos la lista única. Pero si no llegara a concretarse ese propósito por parte de las distintas fuerzas políticas que sostienen al gobierno, tenemos de todas maneras el compromiso, el apoyo y las declaraciones explícitas respecto a que todos siguen detrás del gobierno como una sola fuerza potente conjunta. ¿Pero usted coincide con el senador Latorre que ir en lista separada puede afectarle al gobierno? No, yo en eso no coincido. Lo que señalo es bien claro. Nuestro mejor escenario como gobierno es que haya una lista única. Si no la hay políticamente, qué lástima,
pero en lo que se refiere al sustento del gobierno, al apoyo del gobierno y a seguir gobernando, es un tema que vamos a lograr superar de todas maneras. Ministra, ha sido un inicio de año complejo. Esta semana usted reconoció que dijo, estamos viviendo un momento complejo. ¿Es el momento más difícil que le ha tocado a usted desde que es ministra del gobierno de Gabriel Boric? Yo creo que desde que empezó el gobierno del presidente el 11 de marzo del 2022, creo que probablemente estas 2 primeras semanas del año 23 ha mostrado un nivel mayor de complejidad que otros anteriores. O sea, es el momento más difícil. Lo denomino un momento complejo en el siguiente sentido, porque un momento difícil también fue el 4 de septiembre del año 22. Ese fue un momento políticamente muy difícil, pero hoy día tiene una particularidad distinta. Tenemos una complejidad que deviene de muchos factores que han coincidido en un periodo, simultáneamente estamos enfrentando varios flancos. Ya, entonces podemos decir que es el momento más complejo, más allá de que sea el más difícil. Exactamente, así es. ¿Y cuánta responsabilidad tiene el gobierno y el propio presidente Gabriel Boric en lo complejo de este momento, ministra? Mire, cuando se atraviesa por circunstancias como las que hoy día estamos viviendo, yo creo que el correcto análisis es el que, sin lugar a dudas, todas las fuerzas políticas y todas las individualidades en algo hemos contribuido a generar este escenario. Es imposible sacar de la ecuación los partidos políticos, las actuaciones individuales de las autoridades, lo que está ocurriendo también por parte de los distintos sectores y sus visiones respecto del momento. Ya, pero concretamente, ¿se manejó mal el tema de los indultos? Yo creo que en el plano de lo ideal, indudablemente pudo haber tenido probablemente un mejor desarrollo. Pero la realidad es la que es, los porfiados hechos nos indican que el conjunto de la situación ha derivado en que tenemos un momento de una complejidad particular y que nos corresponde enfrentar. ¿Y comparte usted la idea de que había que buscar otro momento para cumplir con la promesa de campaña que hizo el presidente Gabriel Boric sobre los indultos, que esto fue un mal timing? Mire, yo la verdad de las cosas es que soy ministra ¿de quién? Del presidente Boric. Yo no quisiera entrar a polemizar con mi jefe, con el presidente de la República respecto a los momentos. Yo creo que cualquier momento hubiera sido complejo. Si este fue más o menos, creo que la política ficción o las hipótesis, la verdad es que se las dejo a los opinólogos políticos. Ya, pero habrá que sacar, me imagino, y que las estarán sacando, habrá que sacar lecciones también de esta crisis. ¿Faltó experiencia de la ministra Ríos o del propio presidente en esto? Mire, yo me quiero referir en cuanto a esto, a propósito de las lecciones que sacamos, los aprendizajes, etcétera. Estoy siguiendo muy atentamente el extraordinario desempeño del ministro Cordero, nuestro nuevo ministro de Justicia, en cuanto a que él está haciendo un análisis completo, utilizando su frase de inicio, papelitos primero. Sí. Esperemos esa evaluación integral y a partir de ello podremos hacer una correcta evaluación que nos permita siempre aquello que es el propósito del gobierno, mejorar nuestra gestión en todos los ámbitos, también la política, por cierto. Y en términos que es el ámbito donde estamos por lo demás. Sí, por supuesto. Y en términos políticos, ministra, dejando de lado la parte técnica, cierto y legal de los indultos, que como usted dice le corresponde analizarlo al ministro entrante, al ministro de Justicia, pero en términos políticos, ¿se expuso demasiado al presidente? ¿Lo blindaron poco en términos políticos? Mire, yo estaba antes de ingresar a esta entrevista escuchando a la actual defensa de la ex ministra Ríos, a José Antonio Veragallo, ex ministro Sexpress, ex senador, ex diputado, amplia experiencia, que señalaba algo muy importante, y es que cuando se toman decisiones que tienen complejidades, que no van a ser del gusto de todos, les ha ocurrido a todos los presidentes que han decretado indultos,
es de esperarse una reacción no positiva de parte de aquellos que no son los seguidores, adeptos o principales precursores de una idea como esa. Y en ese sentido señalar que creo que la oposición y aquellos que no estaban de acuerdo con los indultos, creo que han desarrollado una estrategia muy eficaz en torno a generar el punto político. Con esto no estoy haciendo un juicio peyorativo, sino que estoy haciendo una constatación de la realidad y creo que hoy día estamos en el camino correcto, en la senda correcta para abordar este tema como corresponde, con la firmeza, la fuerza y naturalmente en la senda que nos interesa, que es poner las cosas en su lugar. Una cuestión es la crítica política y otra muy distinta, los hechos jurídicamente hablando. Hablando de la oposición, como usted dice, ministra, usted en noviembre pasado dijo que veía un espíritu, un ánimo colaborativo y no obstruccionista en esta oposición. ¿Sigue pensando igual? Haría una diferenciación, ¿cuál? dimensiones distintas. En el ámbito legislativo propiamente tal, mantengo mis dichos, puesto que usted puede observar la semana pasada, se aprobó la reforma constitucional que habilita un nuevo proceso constituyente. Estamos avanzando impecable con algo que le interesa a la gente, la pensión garantizada universal. Sigue apoyándose en términos de la tramitación legislativa, reforma tributaria, reforma de pensiones, la propia agenda de seguridad, quiero decir, que tiene su línea, su avance, y ahí vemos a una oposición, vemos a todo el Congreso en su conjunto trabajando dedicadamente. No podría calificarla de obstruccionista porque sería falso. Pero creo que estamos en presencia de una oposición que trabaja legislativamente como corresponde, poniendo sus puntos evidentemente. Ya, pero ¿cómo ahora se bien, en lo político, sí. en la adelante, otra ministra. dimensión, en la dimensión política, la palabra no es obstruccionista. Creo que están actuando con una severidad para imponer sus puntos políticos, que siempre es legítimo, que va un poco más allá de lo que uno pudiera considerar como lo apropiado para este momento. Ya, y en ese sentido, ¿cómo califica usted que quieran ahora acusar constitucionalmente a la ministra, a la ex ministra de Justicia, al ministro Giorgio Jackson? Que mañana se presente un requerimiento, ¿cierto? 2 requerimientos ante el Tribunal Constitucional, que hayan recurrido a la Contraloría y que estén iniciando una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Fíjese que el que recurran al Tribunal Constitucional, que recurran a la Contraloría General de la República, incluso que se instale una comisión investigadora, si hubieran llamado incluso una interpelación, me habría parecido que era el arco de posibilidades que se enmarcaba dentro de su disconformidad con una decisión como es el indulto presidencial. Tenemos que aceptar, estamos en un gobierno democrático y de una profunda inspiración democrática, que a la oposición no le parezca una decisión y en consecuencia quiera dejar establecido todos los hechos, circunstancias, etcétera, para marcar su punto político. Pero de ahí saltar la valla y entrar a la acusación constitucional, me parece que se produjo un salto cuántico de niveles siderales que no comparto en ninguna de sus formas, ni respecto de la ex ministra Ríos, ni del ministro Jackson, que me parece que está totalmente fuera de proporción en forma total, y muchísimo menos lo compartiría respecto del presidente de la República. ¿Comenzó a mostrar los dientes la derecha? Yo creo que la derecha ha ejercido su rol desde el primer día del gobierno del presidente, ha marcado sus puntos una y otra vez. Nadie podría decir que estamos gobernando sin oposición, tenemos la oposición al frente, pero creo que el año 23 marcó un punto de severidad, de rudeza, que espero, confío en que podamos conversar para retrotraerlo al nivel que corresponde del diálogo político, donde la confrontación quede centrada en marcar los puntos y, naturalmente, de cara a la ciudadanía, se explicite, se manifieste la diferencia que hay entre nuestra alianza que está gobernando
y la oposición que no está gobernando. Hablemos de la acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson. Usted va a ser la encargada, y está siendo la encargada, ¿cierto?, de poder conseguir los votos para que se rechace. ¿Usted garantiza o está segura de que van a estar los votos para rechazar la acusación en contra del ministro? Sí, en primer lugar quisiera partir por señalar que el gobierno completo, en una forma profunda, dedicada y radical, estamos apoyando enteramente al ministro Jackson. En verdad, analizadas las causales de la acusación constitucional que pudiera terminar en una destitución del ministro por los hechos que se le pretende encausar, son total y completamente improcedentes. Lo digo desde un punto de vista jurídico, soy abogada y comparto totalmente lo que señala su defensa, la abogada Claudia Sarmiento hoy día en la prensa, y desde un punto político me parece que, como lo dijo el exministro Viera Gallo, todos, sin excepción, en el arco político hemos cometido hemos cometido una impropiedad en el uso de las acusaciones constitucionales. Tenemos víctimas de ellos que son realmente muy sensibles. La ex ministra Yanna Proboste, Harald Bayer, le correspondió lo mismo. Lo lamento, realmente lo lamentamos. Ojalá no repitamos ese escenario con el ministro Jackson. El ministro Jackson está desempeñando su rol como ministro de Desarrollo Social en forma eficiente, un hombre ultra ejecutivo, tiene una conducta realmente incuestionable desde el punto de vista de su desempeño. De verdad, qué triste sería que llegaran a lograr un propósito como sacarlo de ministro en circunstancias que puede que no le tengan una simpatía personal, hayan tenido algún tipo de discrepancia en torno a algunos de sus dichos políticos, pero de ahí a desbancarlo, por favor, hay una cuestión muy, muy grave. ¿Y usted cree que entonces van a estar todos los votos del oficialismo, no estoy hablando de la oposición, del oficialismo para defender a Giorgio Jackson? Mire, hemos hecho una cantidad de conversaciones muy importantes con nuestros diputados y diputadas. Yo mañana voy a estar en el Congreso y me quedo del martes al jueves definitivamente en el Congreso, exclusivamente para profundizar esas conversaciones, y lo único que recibo de retorno es efectivamente la opinión que le acabo de manifestar, que ni jurídica ni políticamente tiene asidero alguno una acusación constitucional contra el ministro Jackson. En verdad es un exceso. Ya, o sea, usted garantiza que van a estar los votos, todos los votos del oficialismo, incluyendo, por ejemplo, a todos los diputados y diputadas del PPD. O sea, estamos conversando con ellos y no tengo ninguna opinión en contra que me permitiera siquiera dejar establecido una sombra de duda. Sería una sorpresa para mí que algo así ocurriera. Y, ministra, en esas negociaciones que usted dice, en esas conversaciones, porque no sé si son negociaciones... Sí, no estamos negociando, estamos conversando. Eso le quiero preguntar. ¿En esas conversaciones se negocia algo? ¿Se negocia...? No. Ya, sí. ¿No? ¿Usted descarta que haya ofertas de puestos, por ejemplo, cambio de votos? No, esta no es la Teletón para juntar votos a cambio de una colaboración. No. Esto es una cuestión de principio. El presidente de la República tiene un gabinete ministerial. Aquella persona que quisiera desbancar a un ministro del presidente está ofendiendo directamente al presidente de la República. Estoy hablando de nuestra alianza de gobierno. Ministra, en esto no hay dos lecturas al respecto. Perfecto, clarísimo. Ministra, otro tema antes de que se nos acabe el tiempo, pero esta semana, ¿cierto?, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar las mociones parlamentarias que habilitarían algunos posibles autopréstamos. Y el gobierno respiró aliviado, así lo dijo, ¿cierto?, el ministro Marcel. Pero ¿cómo se entiende entonces que en el mismo proyecto de reforma de pensiones, de reforma previsional del gobierno, esté incluida una posibilidad de autopréstamo? ¿No hay una contradicción en aquello? En lo absoluto, estuve en esa sesión en la Comisión de Constitución y lo planteé en nombre del gobierno. Nosotros como gobierno hemos incluido en el proyecto de reforma de pensiones
precisamente un instrumento que es el autopréstamo acotado, con mecanismos muy claros de restitución y que tienen un límite, un monto límite, por cierto, y que se enmarcan en un concepto de seguridad social. Eso no es contradictorio con el hecho de que nosotros pensemos que no es coherente que previo a esa discusión de la reforma de pensiones existan 3 proyectos distintos que impulsan un autopréstamo con condiciones muy variadas, de montos muy variadas, con condiciones muy abiertas de restitución que incluso hacen pensar en un concepto que en derecho es la obligación natural. Es decir, existe la obligación de devolver, pero no hay ningún mecanismo que permita hacer la exigencia de devolución. Y finalmente... Por eso no es contradictorio. Finalmente, ministra, usted también respiró aliviada y celebró la aprobación, ¿cierto?, de la reforma que permite y que habilita el proceso constituyente. ¿Cuánto se juega este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, su gobierno, en este segundo proceso constituyente? Como yo lo veo, Constanza, es el país el que se juega esta oportunidad donde se cerraría un tema que está pendiente, que ha tenido un desarrollo que ha sido también complejo, porque tuvimos un primer proceso fallido, porque estamos enfrentando este segundo proceso con unas características que lo diferencian sustantivamente del primer proceso, pero donde el pueblo de Chile va a estar llamado el 17 de diciembre a decir sí o no a la tarea que desarrolle este nuevo Consejo Constituyente. Yo creo que nuestro país se merece poder cerrar este capítulo, empezar una nueva etapa de la vida constitucional chilena, con una constitución que nace en democracia, que asegura mayor vigencia y, diría yo, protección ciudadana a partir del Estado Social Democrático de Derecho, y con una institucionalidad que va a responder a este sentido de profundo apego que tiene el pueblo chileno a la legalidad y a las institucionalidades. Es bueno cerrar ese capítulo. Cerrar es sano para la democracia. Cerrar el capítulo con una aprobación del nuevo texto constituyente. Por supuesto. Me refiero a cerrar el capítulo con lograr llevar a término aquello que estuvo en el espíritu del inicio de toda esta discusión, que se arranca mucho antes del estallido social. Sí. Quiero recordar el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Ya estaba este tema sobre la mesa y es bueno que lo cerremos y que avancemos además en algo que me parece muy importante, muy importante. Hoy día leía una interesante entrevista a Daniel Sobato y hablaba de la importancia, no solo en Chile, en América Latina, de fortalecer la democracia, aumentar la valoración de la democracia, enfrentar estos cantos populistas, autoritarios, que lo único que hacen es debilitar esta situación que Chile todavía mantiene incólume, que es la mayoría se expresa, las minorías son respetadas y avanzamos en un tránsito institucional conocido y cierto. Ministra Analía Uriarte, muchas gracias por esta conversación con Estado Nacional. Que tenga muy buenas tardes ya. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias a ustedes por el espacio y saludar a todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias. 12 del día con 32 minutos. Nos vamos a una pausa y a la vuelta hablamos de la crisis de las ISAPRES. De RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también se encarga de la gestión automática de licencias médicas electrónicas, entre otras tareas de recursos humanos. RexMás te puede ayudar. Conoce más en rexmas.com. Y entramos en un tema que para muchos puede ser técnico, o fue técnico siempre, porque es delicado entenderlo, la comprensión del asunto más técnico, pero se ha transformado en algo muy social, de comprensión social y de interés muy amplio. Me refiero a las ISAPRES. Y tan amplio que incluso puede preocupar a gente que no está en las ISAPRES. Aproximadamente las ISAPRES, son 3,2 millones de personas, entiendo, las que están afiliadas a las ISAPRES,
más o menos un 20% de la población, pero afecta a más de ese 20%. Es parte de lo que vamos a conversar con el presidente ejecutivo de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón. Gonzalo, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema, tal como tú bien decías, que afecta a toda la población. Todos estamos afectados por lo que pueda ocurrir de aquí en adelante. Tal como describía, un tema complejo. ¿Por qué el tema de las ISAPRES les puede afectar a gente que no está en una ISAPRE? Perfecto. Lo que vemos nosotros es que efectivamente si sigue deteriorándose la situación de la ISAPRE y efectivamente se produce una modificación en el sistema ISAPRE, va a afectar al sector salud. Va a afectar y puede llevar a una crisis del sector salud y a una crisis. ¿Y por qué? Porque el sector privado de salud, prestador de salud en Chile es muy importante. A modo de ejemplo, si me das 30 segundos. Por supuesto. 1/3 de la atención hospitalaria de los establecimientos hospitalarios de Chile son privados. La mitad de la atención ambulatoria de los centros médicos de Chile son privados. El 50% de la gente que trabaja en el área de salud trabaja en el sector privado. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que, evidentemente, las personas que trabajan en ISAPRE se atienden en el sector privado, pero la mitad de las personas que tienen la cobertura a través del sistema público, a través de FONASA, reciben tu atención en el sector privado. El sector privado da una atención a una cantidad muy importante de la población de Chile y de la atención de alta complejidad, el sector privado da la mayoría de la atención. Y para cerrar el concepto, Matías, y ese sector privado es sostenido, es financiado por las atenciones de la gente que está en ISAPRE. El 60% del financiamiento de esa gran red privada que se hace cargo, que alivia, que descarga al sector público, es financiado principalmente por las ISAPRES. El 50% de los chilenos y chilenas que tienen alguna atención médica la hace en el sector privado. Pero eso son las clínicas o los centros médicos. Las ISAPRES son seguros médicos, por así decirlo. Alguien podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver una clínica con una ISAPRE? Alguien podría decir que es que están conectadas en la propiedad, en algunas de ellas, o estuvieron conectadas en propiedad. Pero, ¿por qué? Porque si usted me está diciendo que si se caen las ISAPRES, si es que colapsa el sistema de ISAPRE, ¿colapsan todos los sectores de atención, de salud, privado también? Correcto, porque el 60% del financiamiento de esta red privada proviene de los pagos que hacen las ISAPRES por las atenciones a su gente. Eso permite que le puedan ofrecer en condiciones favorables al sector público para que las personas del sector público ingresen. Si ese 60% no existe, la capacidad, el tamaño, la tecnología que tiene el sector privado no va a ser la misma que tiene hoy día. Y evidentemente que va a haber un problema de oferta, evidentemente que va a haber menos acceso. Eso se puede traducir finalmente en una crisis sanitaria. ¿Y qué porcentaje, para tener la noción nomás, de las personas que se atienden en esta red privada de salud, clínicas, centros médicos, lo que fuera, qué porcentaje está en FONASA? En términos gruesos, alrededor de 10 millones de personas se atienden en el sector privado anualmente. De esos 3 millones, de nuevo en términos gruesos, son del sector privado, 7 millones son del sistema público. Ahora, vamos a suponer, una hipótesis para conversar o de análisis, es que si las ISAPRES colapsa el sistema, que vamos a hablar cómo están ahora las ISAPRES, colapsarían o arrastrarían en parte, o usted dirá a lo mejor en total, al sistema de salud de atención privada. Parte de los problemas de la red de atención privada es justamente la deuda impaga que tienen las ISAPRES con las clínicas, porque entiendo que son 560.000 millones y que ha crecido en 100.000 millones solo este último año. Entonces, ¿las ISAPRES son responsables de los problemas financieros o de la eventual caída del sistema de clínicas y salud privada, o no? Bueno, lo que describes, Matías, es un síntoma. Es un síntoma de lo que ha venido sucediendo. Es un síntoma de lo que está pasando en cuanto a la crisis que están teniendo las ISAPRES, que, como decimos, esto arrastra al sector privado prestador y esto arrastra al sector salud completo, causando daño no solo a la gente que está en ISAPRES, sino que además a la gente del FONASA. Esto es lo que hay que tratar de corregir. Esta crisis es la que hay que levantar y tratar de resolver en el cortísimo plazo. Por la crisis que se ha sucedido a partir de un fallo en la Corte Suprema, de las situaciones, ¿no es cierto?, si se quiere, regulatorias, ustedes no han podido pagarle a las clínicas, por eso esta tremenda deuda que tienen con las clínicas. Se va produciendo evidentemente un atraso porque no sé lo que ha venido sucediendo, para volver un poco más atrás. El problema en el sistema ISAPRE uno lo puede resumir de la siguiente manera. Primero, ¿no es cierto?, los últimos 2 años es de público conocimiento, hay un déficit entre las cotizaciones y los beneficios, que da un déficit final de alrededor de 270.000 millones entre el año 2021 a septiembre del año 2022. Entre lo que reciben las ISAPRES
y lo que tienen que financiar como atenciones de salud más los servicios necesarios para poder dar esa atención. Eso como número uno. Como número dos, efectivamente el 30 de noviembre hubo un fallo de la Corte Suprema que obliga a modificar el sistema, que esa modificación es delicada, es crítica y está mandatada para la superintendencia. Como número tres, hoy día, después de un mes y medio, 30 de noviembre salió el fallo, estamos a mediados del mes de enero. Después de un mes y medio no conocemos el camino, los lineamientos generales, no se trata de conocer el detalle de cómo se va a hacer, pero los lineamientos generales, cómo se va a poner en práctica este fallo. Y lo único que se ha conocido de parte del gobierno es que ellos han estado observando la posibilidad de potenciar, de fortalecer el sistema público. Esto mantiene un nivel de incertidumbre. ¿Han recibido señales, ustedes, Gonzalo Simón, como ISAPRES, no han recibido señales de parte de la autoridad o del gobierno o de la superintendencia, que son autónomas, de que están trabajando en una solución para que conciliar los intereses de todos los sectores? Nosotros, efectivamente, después de un mes y medio de que salió el fallo, hasta el día de hoy no tenemos ninguna información. La última reunión que tuvimos con el gobierno fue el día 2 de diciembre. ¿Cuánto tiempo 2 días les queda? después del... Gonzalo, ¿cuánto tiempo les queda a las ISAPRES para que no quiebren? Tengamos presente lo siguiente. El mandato que dio la Corte Suprema a la superintendencia establece un plazo de 6 meses. Ese plazo de 6 meses termina en mayo. Por lo tanto, durante este periodo se tiene que desarrollar una buena fórmula de salida que permita que las ISAPRES puedan hacerse cargo del problema que ya venía arrastrando, más el fallo, ponerlo en práctica y permitir que se puedan seguir dando los beneficios, las coberturas que las personas ¿Hay tienen. ISAPRES que en este momento no les está dando el combustible para llegar a mayo y que puedan colapsar, quebrar, no poder responder antes? Bueno, el escenario, la situación en que hoy día se está viviendo no es una situación en escenario puntual de una sola institución. Si así fuera, la verdad es que quedaría acotado a esa institución. El gran problema que hoy día existe es que en realidad todas las ISAPRES están afectadas de esta situación. Todas las ISAPRES... ¿Hay algunas que están más cerca de la línea de tener que cerrar? Es imposible de anticipar si hay alguna que esté con más o menos dificultades, porque va a depender de cómo vaya funcionando los controladores, cómo vayan aportando los controladores en base a sostener la institución. El tremendo hoyo financiero que hoy día tienen las ISAPRES, ¿tienen alguna posibilidad de ser saldados con reservas que tengan? Porque durante muchísimos años, yo tengo por aquí la cifra, las ganancias fueron muy altas. Ganancias, utilidades desde el 90 a la fecha, o hasta el 2021 me parece que es la fecha, 1.600 millones de dólares en utilidades. Usted me corrige si no está bien mi cifra, porque la saqué de documentos que, no sé si era la propia superintendencia. Usted me corrige si no están bien, pero ¿no tuvieron espacio para reservas para poder afrontar estos momentos más de mayor debilidad financiera? Mira, primero para tener un orden de magnitud, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significa la pérdida que va entre el año 2021 y septiembre del año 2022, que son sobre 270.000 millones? Eso equivale a los excedentes positivos o las utilidades de los 7 años anteriores. Eso quiere decir que los últimos 9 años, o sea, casi la última década, el resultado del sistema ISAPRES es cercano a cero. Ese es... Se netea. Se netea uno con otro. Ganaron 7 lo que perdieron estos dos. En estos dos, todo eso se diluyó. Esa es la magnitud del déficit que existe hoy día. Ahora, eso mismo hay que entenderlo de la siguiente manera. Efectivamente, en años anteriores hubieron excedentes. Este es el sector privado. En el sector privado los excedentes no quedan retenidos en un lugar. Se invierte. Esa es la forma como se desarrolla el país, esa es la forma como se desarrolla el sector. Se invirtió en más tecnología en la ISAPRE, la red privada se desarrolló también con ayuda de eso, y otro tipo de inversiones. Por lo tanto, esos recursos están invertidos en la red, no están disponibles. Y aquí lo más importante, Matías, lo más importante es que no tiene que ver con esos sucesos. La situación es crítica al día de hoy. Lo que se necesita es poder mantener el equilibrio entre las cotizaciones que se reciben y los beneficios que están pactados, de tal manera de seguir cumpliendo con las coberturas que las personas han decidido disponer. Gonzalo, de alguna manera uno escucha, y para serlo bien franco, hasta me ha pasado. Yo también soy usuario, soy como los 3.200.000 chilenos y chilenas, soy yo afiliado a una ISAPRE y mi familia, y muchos que nos escuchan también. Pero he escuchado a muchas personas que han llegado a algún tipo de atención médica privada, ya sea un examen de sangre, ya sea una radiografía de rodilla o lo que fuera, o una operación, donde los centros médicos o clínicas
están diciéndole, ¿sabe qué? Págueme a mí y vaya usted a la ISAPRE. Eso del dedito, la huella, dicen que está malo el sistema a veces, no sé, a lo mejor está malo ese día justamente. ¿Por qué hay riesgo de crédito de las ISAPRES? Las clínicas no le están confiando a las ISAPRES de que atiéndase nomás, yo voy y le cobro la ISAPRE, porque después la ISAPRE a lo mejor no me van a pagar. Hay un riesgo de crédito. ¿Cómo está la relación de las ISAPRES con las clínicas? Bueno, siempre ha existido evidentemente un trabajo cada uno en su línea de tratar de ayudar a las mismas personas, que son los pacientes que se atienden en el sistema. Pero está pasando que no se están aceptando los bonos. Exactamente. Como decía antes, eso es un síntoma de una situación deficitaria que están viviendo las ISAPRES. Esto es algo que comenzó a ocurrir, ¿no es cierto? Esto que tú acabas de describir, que está sucediendo y que de hecho sale en los medios, es que hace algunos meses atrás se han empezado a terminar los convenios. Eso es lo que tú describes. Por lo tanto, cuando tú llegas a un prestador, efectivamente no tienes la posibilidad de usar la huella o usar algún otro mecanismo automático. Eso sí. Como digo, eso págueme a mí y vaya usted a la ISAPRE a cobrar el reembolso. Exactamente. Ese es el resultado de lo que está sucediendo con el déficit que ha hecho que efectivamente se produzca un atraso y de la incertidumbre. ¿Cuál incertidumbre? Que como llevamos un mes y medio, no hay encima de la mesa una solución, los prestadores también van mostrando esta inquietud de decir esto va a tener una solución, efectivamente se va a resolver. ¿Qué puede hacer el gobierno? Si lo estuviera escuchando la ministra o el presidente, seguramente si no están viendo le van a hacer una minuta. ¿Qué puede hacer el gobierno para solucionar este problema que es orgánico, que es estructural, no es de un sector propiamente? Lo que tiene que hacer el gobierno, a nuestro juicio... Porque esto es un fallo de la Corte Suprema. Así es. Lo que tiene que hacer, lo que debe hacerse hoy día tampoco es tan complejo. Hay que cumplir cabalmente con el fallo, ninguna duda. Hay que hacer todas las modificaciones que indica el fallo. Eso no hay ninguna duda. Hay que mantener el equilibrio del sistema para que siga operando. Y con eso, tomar esa posición, esa condición y comenzar con una reforma para hacer todos los cambios que requiere tanto el sector público como privado. Gonzalo, ¿qué esto tiene que ver un equilibrio? Porque no nos lo explica a la persona normal. ¿A qué se refiere con equilibrio? No, pues, ¿alguien dice una ley corta para que la Corte Suprema pudiera interpretar de otra manera? ¿Qué es lo que podría? ¿Qué tiene entre manos el gobierno para poder solucionar esta eventual crisis? Bueno, el mandato del fallo lo que hace es que le dice a la superintendencia que ponga en práctica lo que establece. El fallo lo que hace es que en realidad se hizo cargo de terminar, de normar el mecanismo de cómo se fijan los precios de los planes de salud. Eso fue lo que hizo el fallo en términos muy sencillos. Lo que le está diciendo a la superintendencia, tú ponlo en práctica esto. Perfecto, hay que ponerlo en práctica. Pero al mismo tiempo nosotros no leemos el fallo como que la Corte Suprema lo que está haciendo es mandatando a terminar con el sistema. Entonces, la forma como se ponga en práctica a través de las instrucciones que haga la superintendencia, tienen que permitir que se cumpla con el fallo y que simultáneamente las ISAPRES puedan seguir otorgando los beneficios. Gonzalo, nos queda un segundo. ¿Qué podría hacer un chileno o una chilena que está en una ISAPRE, que su ISAPRE cierra, colapsa, quiebra o falla? ¿Qué pasaría con esa persona? Bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando de alertar. Esto de aquí puede provocar una crisis muy grande. Esas personas van a quedar con la cobertura del FONASA. Nosotros sabemos que el sector público hoy día tiene problemas de oportunidad, tiene problemas de atención, no da abasto, tendría que terminar en el sistema público. Y lo más complejo son aquellas personas que hoy día tienen tratamientos, que están en proceso, las personas que tienen enfermedades graves. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de esas personas en caso de que se produzca el colapso del sistema? Eso es lo que hay que prevenir, hay que anticipar, hay que corregir para poder entrar a una modificación a través de una reforma. Gonzalo Simón, presidente ejecutivo de la Asociación de ISAPRES, gracias por estar esta mañana con nosotros. Que está muy bien. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de conversar. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Ya. ¿Nos vamos? Sí, llegó la hora de las noticias. Está Fernando Sí, es la 1 Tapia, de la tarde. porque nos va a dar las noticias. Y ha sido un gusto acompañarlos, un programa muy intenso, con mucha dinámica, para la semana que viene también. Y nos encontramos en 7 días más en un nuevo Estado Nacional. Que tengan una gran semana. Chao, disfruten. Gracias.